Hola, ¿cómo están? Rumbo a las 10 de la mañana en toda la República Argentina con información de último momento. Dramático lo que vamos a ver ahora. Es un robo violento a una familia en La Matanza. Los delincuentes con pasamontañas, con guantes y una chiquita discapacitada que va a gritar, a implorar por favor que no se la lleven y por supuesto esto acompañado del ruego de los padres. Una nena que queda atrapada en el auto en el contexto de otro robo allí en este lugar. ¿Cómo te va, Germán? Buen día. Son imágenes que te ponen la piel de gallina y no entendés cómo estas miserias, ahora vamos a ver la desesperación de la criatura en pleno robo, no tienen un poco de compasión y se van ante la desesperación de una criatura que además tiene discapacidad motriz. Ahí a bordo de la camioneta es la casa de la abuela de la criatura, Perito Moreno y Tames. En esta camioneta están cargando el andador de la nena porque tiene dificultad para caminar y un triciclo especial para que pueda movilizarse y de alguna manera también divertirse. Ahora vas a ver, sí. Conociendo el conurbano ya te pone nervioso esta postal de una camioneta con la puerta abierta, porque sabés que hoy lamentablemente uno está, como se dice, regalado, ¿no? 8 de la mañana y 17 minutos, mucha tranquilidad para lo que es La Matanza. A ver, es un barrio lindo, de Villa Luzuriaga, después seguramente si lo recorremos, que es Perito Moreno y Tames, vamos a ver que es un barrio de clase media alta. Ahí llegan los miserables en un Toyota Corolla. Mirá cómo se baja. La nena está arriba de la camioneta. La nena, por favor, la nena. No les importa nada, Guille. Tremendo. Puerta abierta de la casa, puerta abierta de la camioneta. Mirá como el papá. La crónica de un final que era anunciado. Ahora viene lo peor. No pueden sacarla porque la nena tenía el cinto, un cinto especial, y aparte es una nena relativamente grande. Claro. No es una criatura. ¿Qué nos trae la reminiscencia de King Gómez, la chiquita que terminó arrastrada por los miserables? Y eso es lo que piensa la familia, que puede ser un caso que termina en tragedia. Ahí está la nena, ahora vas a ver cómo la bajan a UPA, la tiene ya la abuela. El tiempo que tienen, además, esto miserable, el tiempo que tienen. Ahí se van con la camioneta Ford Maverick y el auto con el que llegaron. Mirá la nena, Pobrecita, pobrecita. Que contaban los papás que decían, ¿por qué tanta violencia? Decía la criatura. Desesperación y resignación. Fíjate cómo abre los brazos. Fíjate, en la cotidianeidad, en esto que tiene que ver con sacar adelante una chiquita discapacitada, motriz, lo que significa hoy hacer esto en la... Porque uno dice, como no tenemos el derecho de abrir la puerta de nuestra casa, de poder cargar a nuestra hija discapacitada para que vaya a los ejercicios diarios, aquellos que quieren darle una vida mejor, no. Hay algunos lugares en donde hoy no tenés ese derecho y La Matanza es uno de ellos. En cualquiera de los barrios a los que hagas mención. Acá estamos hablando de un barrio de casas de clase media alta. No podés en aquellos rincones en donde la gente vive peor, porque La Matanza es muy grande, en donde toman a los chicos como soldaditos de la droga. No se puede en ningún lado. Como decíamos a veces, en La Matanza, los delincuentes eligen barrios un poco más acomodados para robar, que roban. No el auto en sí, sino lo que tenía arriba, el automóvil, las pertenencias, los celulares, las billeteras de la familia. No le importaba que arriba del auto estaba la criatura. Si no se apuraba un poco más la familia, se la llevaban a la nena. Vaya a saber qué hacían, si la tiraban, porque son casi digo una barbaridad. Sí. Pero la podían haber tirado como un objeto. Son gente de mierda, hay que decirlo. Son gente que no sirve para nada. Entonces... que no les importa si es una persona de 90 años, longeva, si es una chiquita discapacitada, o si hay un bebé. Esto hay que decirlo. Es gente que no tiene vuelta atrás, lamentablemente. No hay reinserción y lo que nos llama poderosamente la atención, perdón, desde luego no le estamos cayendo a las víctimas son las víctimas, pero a sabiendas de lo que significa esto, en La Matanza y otros lugares, la puerta abierta a lo mejor creyeron que porque
el delincuente ve que están cargando a una chica Es lo que discapacitada, te iba a decir. no le van a hacer nada. No, Yo- no, el muchacho, lamentablemente no es así. Entiendo que tienen que la nena tiene una discapacidad motriz, que es hasta donde llegó la No información. les importa. Y no la les familia importa. actúa o se maneja en base, ahí tenemos lo que es el barrio para entenderlo, en base a lo que es el contexto familiar. Hay una nena especial en la familia, entonces quizás esa tensión que tenemos nosotros para subirnos rápidos al auto. Este es en el mapa del conurbano, barrio este es re el barrio. lindo. Es un barrio lindo, Casas bajas, donde eligen estas sí. lacras para robar. Entonces se manejaban con esa tranquilidad propia de que estaba la nena arriba del auto, que había pasado un fin de semana con la abuela y que volvía a la casa de la familia. Hay una información de último momento de que da cuenta de que encuentran el celular aparentemente de la familia en lo que es Villa Palito, barrio Almafuerte, también en La Matanza, y se está tratando de establecer si los detenidos que tenían una suerte de laboratorio para volver a habilitar los celulares robados, mirá la sofisticación que tienen, y después revenderlos, tienen relación con esta banda. Yo te digo, la policía al ver estas imágenes está apurada para tratar de encontrar a alguien. A ver, pero no es para menos. A ver, reiteramos. La desesperación allí en Villa Luzuriaga, algo que no se ve habitualmente hoy en ningún lugar del conurbano, ni siquiera en algunos barrios de la capital, que es dejar abierta la puerta de la casa y la de la camioneta. Probablemente esto lo venían haciendo porque no tenían antecedentes de atropello de estas características, hasta que finalmente irrumpen estas lacras. Bueno. Finalmente esto pasa y genera la desesperación, porque después tenés que devolver a la realidad desde lo psicológico a esta chiquita, ¿no? Yo lo que no entiendo, Guille, primero, sí, la nena quedó en shock, por eso la familia hizo la denuncia al mediodía. Lo que no entiendo es cómo se pueden movilizar por todo el conurbano con pasamontañas, con guantes y con armas sin que nadie los detenga. Hay una investigación abierta, aparentemente habría un detenido, pero esto pasó hace varias horas y todavía está así la situación de máxima tensión en el conurbano que no cesa. Bueno, te desgarra el corazón, ¿no? Estos miserables que andan dando vueltas, arruinándole la vida a la gente y resquebrajando familias. Otro caso, ¿y cuántos van? Afortunadamente acá no hubo víctimas fatales, no dispararon, porque claro, lo único que querían era recuperar a su ser amado. Si hay novedades, por supuesto, te lo vamos a contar con Germán Marcucci. 10:07, nos metemos ahora en el conflicto de Medio Oriente. Están pasando muchísimas cosas, día 10 de ataques, el petróleo que ya cuesta arriba de $100, están cayendo las bolsas en el mundo, pero estos tiros tienen que ver con algo en particular que el doctor Carlos Rucau ya nos venía adelantando. Los kurdos, su protagonismo en este conflicto. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, realmente, como veníamos diciendo, el conflicto se va agravando. Entraron por la frontera que separa Irán de Irak los guerrilleros kurdos, con un techo aéreo israelí que destruyó las defensas iraníes. Los kurdos entraron violentamente, primero con tropas de paracaidistas, luego con camiones oruga, y han instalado una cabeza de puente en las montañas, preparándose para lo que va a ser luego la pelea de fondo, que luego te voy a ir contando, porque realmente la situación es instante tras instante asombrosa. No, seguro. A ver, Carlos, este es un juego de piezas en donde vos nos explicabas que los kurdos, que no tienen un país propio, tienen un odio ancestral contra los iraníes. La pregunta es, ¿son aliados de los Estados Unidos aun cuando Turquía tampoco tiene buena relación con los kurdos? Por eso hay que ir armando este mapa, ¿no? Muy, Sí. muy prolijamente para explicarle a la gente de qué se trata. Bueno, eso estamos tratando de explicar en el medio de un conflicto que tiene, en cualquier momento aparecen urgentes de lo que está ocurriendo, porque en este momento están ocurriendo cosas gravísimas en la zona, muy graves. ¿Estados Unidos también puede entrar de manera terrestre en cualquier momento? No, no. Eso ha sido descartado porque se rumoreó este fin de semana. Sí, claro, pero a ver, acá hay una guerra estratégica que es el bombardeo a las destilerías, el bombardeo a las defensas militares, un ulterior ataque seguramente a Hormuz, pero lo que no va a hacer Trump es bajar 150.000 hombres a pelear con los Pasdarán. Luego vamos a explicar lo que va a ser la pelea terrestre. Estamos hablando que ocupar Irán llevaría años.
Entonces es una tarea para los kurdos. ¿Los Pasdarán? ¿Quiénes son los Pasdarán? Ahora después lo vamos a explicar. Bien. Tenemos Sí, acá hay, con la hay mucha producción. información, Sí. pero pará, vamos por orden. Tenemos un urgente, ¿eh? Sí, atención con lo que va a contar ahora el doctor Carlos Rucao. Vamos con este urgente. Y que son los nuevos líderes. Así es. Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán, hijo del asesinado Ali Khamenei. Así es, este hombre, 56 años, era el preferido de la Guardia Revolucionaria iraní y tenía mucha objeción entre el Consejo de los 88, de los expertos que designan al jefe y líder máximo, que es religioso, político y militar. Este hombre conduce a partir de este momento y hasta que viva, porque creo que va a ser el siguiente objetivo norteamericano e israelí, este hombre conduce todo lo que está ocurriendo en esta guerra del lado iraní. Querían, muchos de los expertos, alguien más veterano, no para ellos un joven de 56 años, pero bueno, es el hijo de Khamenei, que fue ejecutado en los comienzos de este ataque israelí, cuando mataron a él y a 88 más en los búnkeres que creían que eran inexpugnables, de 3 pisos de profundidad, con bombas que proporcionó Estados Unidos. Y hay también un nuevo líder militar, es decir, se unificó la jefatura militar. Hay un líder político-religioso y un líder militar. O sea que lejos de deponer las armas y decir No. vamos a dialogar, al contrario. Ese es el general Ali Abadi, es el nuevo líder militar de Irán. Pero tenemos otro urgente Acá está que está Carlos, pegado, este es Ali Abadi, sí. Si nos mandan el otro urgente, Vamos. porque yo estoy con el teléfono en la mano y estamos sumando, yo les pido disculpas a la producción. No, está bien, Carlos, esto es segundo a segundo. Pero te diría, estamos más que- sumando, por primera vez me ven acá con el teléfono en la mano, pero estamos sumando. ¿Qué tenés? ¿Qué pasó? Bueno, hay un nuevo error de la nueva conducción iraní, porque han atacado a Emiratos y esta es la respuesta de Emiratos. Emiratos Árabes Unidos fue atacado por Irán y hace muy pocas horas, 1 hora y media, 2 horas, todavía era de noche. Esta es la contestación de Emiratos Árabes Unidos al ataque iraní. Pero acá, y esto no lo tenía la producción, les voy a dar otra novedad. La otra novedad, muy grave, es que hace aproximadamente 7 minutos un misil hipersónico iraní atacó a Turquía. Ah, bueno, esto ya... Y Turquía lo Ojalá. destruyó, pero los restos cayeron por primera vez dentro de Turquía. En este momento hay una alarma pedida por Turquía a la OTAN para considerar a Irán enemigo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El portaaviones Charles de Gaulle, que está en la zona, pasaría a depender de la OTAN, portaaviones francés, Sí. y 2 portaaviones británicos se sumarían a los 2 portaaviones norteamericanos para hacer un ataque total sobre Irán en materia estratégica. Ahora, a ver, Carlos, porque es muy importante lo que estás contando, la información llega sobre el minuto. Nos acaba de decir que Irán atacó Turquía, que en este caso Turquía y los kurdos, también enemigos ancestrales, esta vez estarían unidos en un objetivo que es avanzar, repeler el ataque de Irán. Irán se está peleando con todos. Ante lo inesperado de algunos países árabes, Claro. que estaban en la neutralidad o esperando a ver qué pasaba. Irán hoy ataca Emiratos Árabes, ataca Atacó Turquía, Kuwait, atacó ataca Dubái. Exactamente. En Dubái atacó Digo, un hotel y el aeropuerto. Y ojo, atacó también anoche, porque hay tantas noticias, Sí. atacó anoche Arabia Saudita, Sí. lo repelió Arabia Saudita. Arabia Saudita mostró los videos, yo no llegué a poder pasárselo a la producción, de cómo los cazas saudíes bajaban drones, cómo abatían un dron tras otro de los que mandaba Irán, una sí. locura. A ver, Carlos, no hay forma de creer, digo, para cualquier líder iraní, de que puede salir airoso atacando a sus todos, socios. Claro, a todos los países A sus que vecinos. eran socios hasta hace poco Claro, tiempo. absolutamente. ¿Qué está buscando Irán? No, con yo esto? creo que acá lo que hay un problema es que los fanáticos avanzan y ahora
un perro israelí, un perro norteamericano, un perro católico y un perro sunita, es decir, la otra rama del Islam, parecen ser iguales. Claro. Y ataca a sus presuntos amigos. ¿Este es el misil? Ese es el misil. Qué impresionante. Qué velocidad la producción. No. A ver, digo esto porque también nos enteramos, Carlos, que Irán está tirando bombas racimo sobre Israel. Así es. Fósforo. Bueno, digo, pero eso era previsible. claro, Si pero me son ponen- armas que están supuestamente prohibidas. No, sí, acá, olvídate. O sea, Irán no tiene resguardo No, absolutamente no, de nada. Acá ya lo que está ocurriendo está rompiendo todas las Todos normas. los límites. Si me muestran la placa de la frontera A ver. que mandamos, bueno, acá ustedes tienen el tema central de lo que está ocurriendo en las últimas 24 horas y va a ocurrir en las próximas 48 horas. El miércoles voy a volver aquí con esto. Irak e Irán. Esta es la frontera que abre el segundo frente para la estructura militar de este país inmenso, Irán, que pensaba que iba a luchar contra Israel y Estados Unidos, que ya era difícil. Bueno, ahora vienen del otro lado de la frontera los kurdos. Pero atención, este país estuvo 10 años en guerra con Irán. Entre 1980 y 1988. Sí, señor. Y termina siendo victorioso Irak. Sí, pero bueno, después Estados Unidos... Armado por los Estados Unidos y creando un monstruo. Claro, y después Estados Unidos destruye Tal cual. a Saddam Hussein y crece Irán. Ahora Estados Unidos está atacando Irán y usa a los kurdos. Yo sobre esto solamente quiero hacer un comentario. Hace muchos años existía la Unión Soviética. La Unión Soviética invadió Afganistán. Claro. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Agarraron a unos rebeldes llamados A los mujahidinis, mujahidines, claro. les dieron misiles, los entrenaron, se convirtieron en Al-Qaeda y tiempo después voltearon las Torres Gemelas. Entonces, cuando vos buscás aliados para pelear contra otro, tenés que ver realmente cómo siguen ¿Qué las es lo que va a cosas. pasar posteriormente? Carlos, me dicen que en el cielo turco acaban de interceptar un segundo misil. Esto que hablamos del minuto a minuto Sí, de la sí, información, sí. Yo bueno, realmente me le agradezco a la sorprende. producción porque estamos viendo canales internacionales y recibiendo información. Hablabas de un primer misil, un segundo misil sobre el cielo turco lanzado por Irán. Bueno, es delirante. Dispuesto a todo. Es delirante porque, insisto, esto significa ponerse toda la OTAN y garantizar su propia destrucción. Bueno, lo que está diciendo Erdogan, ahora estoy pidiendo permiso para que toda la OTAN venga atrás mío. No pidió permiso, Ajá. pidió auxilio a la OTAN, Ajá. porque corresponde desde el punto de vista de la Carta de la OTAN que Claro. si un país es atacado, los demás lo ayuden. Por eso cambia de posición el Charles de Gaulle y cambia de posición dos portaaviones británicos que Trump las había rechazado. Trump había dicho, no, ahora no me ayuden porque ya estoy ganando, no los necesito. Bueno, ahora lo que pide a los británicos que vayan es nada menos que Turquía, una potencia militar Enorme, espectacular. Ya enorme. hablaremos el miércoles. Sí. Pero permítame que les cuente Sí. por qué dije hoy en la introducción que estaba lloviendo aceite en Teherán. Tenemos una reproducción de lo que está pasando, si lo puede poner la Acá está, producción. mira. ¿Qué es Bueno, esto es la consecuencia. Esto es obviamente animación artificial. Sí, ¿no? obvio. Esta es la Inteligencia artificial. consecuencia del bombardeo de Israel y de Irán a las destilerías petroleras, Israel y Estados Unidos, a las destilerías petroleras iraníes y a los depósitos de petróleo. Sí, porque hay que tener en cuenta que los objetivos son estos, no hay objetivos civiles acá. Acá, No, bueno, pero la población civil pierde, ¿eh? claro, obviamente. Porque imagínate que esto está cayendo, esto es veneno. Claro. Está cayendo sobre la gente que camina por Teherán. Lamentablemente. Entonces, ¿qué pasó? Ese bombardeo sobre las estructuras petroleras produjo una inmensa nube negra. Está en todas las redes. Lo que no está en todas las redes es el hecho de que esa nube negra en el cielo se condensó y empezó a llover aceite. Miren las alcantarillas. Esto Es un camino iluminado por el fuego. exactamente, pero esto que ustedes están viendo que es desastroso desde el punto de vista de la tierra, donde la gente huye, porque fíjense que las alcantarillas de los dos lados Sí. están con Estas fuego. son calles en Irán donde la gente está huyendo en Esa medio es la del fuego. autopista por la que se están yendo. Es impresionante todo. Bueno. Es la imagen del infierno. Bueno, y arriba está lo más grave, que se armó esta nube negra, donde en la madrugada de hoy llovían gotas de aceite que, además de quemarte la piel, están todos los autos llenos de aceite, además de quemarte la piel, producen efectos venenosos en el conjunto del ambiente. Es dramático. Ahora, Carlos, uno puede pensar, a partir de lo que estamos contando, que esto es una cuenta regresiva que debería ser corta. Por un lado, Turquía, los kurdos, Estados Unidos, obviamente, Israel, la OTAN, Irak.
¿Cuánto tiempo más puede pasar para que Irán, porque también se va morigerando la cantidad de armas iraníes, más allá de, y ahora te quiero preguntar, del saludo que hizo al nuevo líder Vladimir Putin, ¿Putin le va a dar armas a Irán? Bueno, vamos por parte. Primero, no confundamos la guerra estratégica con la guerra táctica. A ver, contanos de qué se trata. La guerra estratégica, según Trump, termina a comienzos del mes que viene. Él quiere que la primera semana de abril esté destruido toda la estructura iraní. Ajá. O sea, el nuevo régimen con bueno, es que no. Eso no es lo estratégico. A ver. Primero la destrucción. Esto de lo que estamos hablando, de lo que estamos viendo. Pero ahora viene cómo hacer para quedarte con Irán. Claro. ¿Con quién dialogás? Bueno, ahí está la siguiente placa que le vamos a mostrar. Vamos a ver. Porque una vez destruido todo el tema armamentístico, de logística, de daño. Esto, Pasdarán, el Estado dentro del Estado, repite una historia del siglo pasado. En el siglo pasado, en la Alemania, el ejército alemán es reemplazado operativamente con el poder de la CSS. Exactamente. El ejército alemán iba al frente, peleaba con los rusos, peleaba con los franceses, con los ingleses, pero había una estructura que era del líder, que era de Hitler. Sí. En la Unión Soviética ocurrió lo mismo con la KGB. Claro. Había un ejército regular, pero una estructura que respondía absolutamente de Stalin. Bueno, esto, los Pasdarán, que se llama Guardia Revolucionaria Iraní, son los fanáticos, los que están dispuestos a morir con las botas puestas. Entonces, vos podés bombardear y matar un ayatolá tras otro, un general tras otro, pero los Pasdarán van a seguir peleando. Entonces, cuando vos me preguntás cuándo termina la guerra, bueno, la guerra estratégica, la destrucción de Irán puede terminar efectivamente en 5 semanas, mucho más con esta locura de que la OTAN se tenga que meter. Claro. Pero la guerra en el terreno, el Vietnam del siglo XXI. El foquismo, ¿no? Claro. Ataco y me voy. Obvio, eso lo va van a protagonizar el Pasdarán. Y los kurdos. Y los kurdos. ¿Por qué los kurdos son tan importantes? Y hay muchos analistas que niegan en los medios de comunicación mi opinión respecto a esto. Tengo un debate hoy a las 4 de la tarde con la televisión española sobre los que sostienen que esto no puede ocurrir por lo que pasa después con los kurdos. Bueno, el general Kane es el jefe de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Un hombre al que llama Donald Trump el matador del ISIS. Cuando en su primer gobierno Trump tenía el problema del ISIS, Daesh en inglés, es decir, los terroristas que tenían que ser exterminados, le pregunta a su Estado Mayor cuánto tiempo tarda uno en destruir a esta estructura tan peligrosa. Le dicen 6 años, 5 años. Y un general, un joven general que ahora es el jefe de Estado Mayor Conjunto, le dice entre 3 y 6 meses. Hágalo. Claro. ¿No? Hágalo. Vaya a hacerlo. ¿Con quién los hizo? Con los kurdos. Los kurdos fueron en Siria los que con la conducción estratégica norteamericana, con las armas norteamericanas, atacaron y destruyeron finalmente al ISIS. Este hombre ahora es el jefe de Estado Mayor Conjunto y va a usar a las mismas tropas que lo usaron en su momento en Siria para acabar con el ISIS, para acabar con los Pasdarán. Por eso cuando vos me preguntabas antes de empezar, ¿cuánto dura esto? Claro. Bueno, lo estratégico dura hasta el mes que viene. Sí. La guerra interna puede durar años. Los que ponen el cuerpo serán los kurdos frente al Pasdarán. Ahora, no hemos mencionado en este contexto internacional y de conflicto a un jugador muy importante que es China. Sí, señor. China, ¿cómo está jugando hoy? Habida cuenta de la necesidad de. Te trajimos la respuesta. Ahí va. Ahí lo tenés a Wang Yi hablando. Mientras Oriente Medio cae en la guerra, debo decir que esta es una guerra que nunca debió haber ocurrido y una guerra que no beneficia a ninguna de las partes involucradas. El canciller también defendió que su país y Estados Unidos deben esforzarse por mantener bajo control las disputas existentes ante la visita del presidente Donald Trump que se espera en abril. Sin embargo, advirtió que las relaciones entre Pekín y Rusia son inquebrantables. Los europeos y los países que apoyan a Ucrania presionan a China para que utilice sus estrechas relaciones con Moscú para que ponga fin a la guerra, y suelen criticar que importe hidrocarburos rusos y que suministre a Rusia equipos con aplicaciones tanto civiles como militares. Pekín niega jugar ningún papel en el conflicto y pide que se resuelva. El canciller también se pronunció sobre Taiwán y dijo que nunca hubo, no hay ni habrá ninguna posibilidad de que se convierta en un país, al recordar la pertenencia de la isla a China, que la considera parte de su territorio y que incluso está dispuesta a retomar por la fuerza.
Tres respuestas dio Wang Yi. Sí, pero dice, el eje Pekín-Moscú está intacto, fuerte como siempre. Esta es una guerra que no debe haber ocurrido, pero no habla de que vamos a ayudar a Irán. No. Habla de que se va a juntar con Trump. Claro. El mes que viene, Donald Trump viaja a Beijing en una reunión que le ha planteado Wang Yi a Marco Rubio. Será la recepción del otro gran líder del mundo. Claro. Es decir, Trump y Xi Jinping. Sí, a ver, después de Nixon y Mao Zedong, esta va a ser la más importante. No, puede ser hasta aún más importante, porque a mí me parece que acá viene la división del poder del mundo, pero ya lo vamos a hablar más adelante. Sí. Pero entonces, primer respuesta, qué mal que está la guerra, por favor, párenla. Segunda respuesta, no es voy a ayudar a... No. Segunda respuesta, vamos a hablar con Donald Trump, porque entre nosotros y ellos tenemos que lograr que esto se pacifique. Y, por si había alguna duda, no me jodan con Ucrania. Claro. Y no me jodan con Taiwán. Bueno. Es decir, la línea roja no Cada está uno, en Teherán. No. Está en Taiwán. En sus propios intereses. Bien, Carlos, un minuto más, porque Carlos Arbía nos va a contar ahora de cómo vienen los mercados internacionales y además cómo está aumentando el petróleo. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buen día. Bueno, un día, yo te diría rojo. En realidad todos hablan día negro, pero es día rojo. ¿Por qué? Porque todos los mercados en rojo prácticamente cerraron, todos los mercados del Asia ya, con caídas en las bolsas entre el 7 y el 5%. Se espera lo mismo para América Latina, que está por abrir ahora. Pero la gran novedad, Guille, es que por primera vez desde hace mucho tiempo el precio internacional del petróleo superó los $100 el barril. Lo hablábamos con Carlos Rucauf en la entrada. ¿Por qué? Porque el récord que había tenido el precio internacional del petróleo, ¿cuánto fue? Bueno, fue $140. ¿Cuándo fue? En el año 2008, recién en julio del 2008, cuando había estallado la crisis subprime en los Estados Unidos, la famosa crisis de las hipotecas. Bueno, ahora los principales, digamos, bancos de inversión del mundo están calculando que el precio del petróleo durante el conflicto podría estar entre los 100 y los $150 el barril mientras se mantenga el conflicto. ¿Por qué? Porque dicen que hoy el mundo tiene petróleo solamente por 15 días, Guille. Claro. Petróleo y gas, bueno, por el esto tema lo adelantaba el del doctor Rucauf, pero vos dijiste algo muy importante. Mientras se mantenga el conflicto, pero no deja de irse a 100, 120, 150, después, porque esta es una subida de shock, después baja de la misma manera o gradualmente para quedarse ahí, y veo la risa con sorna del doctor Rucauf. Bueno, como siempre, él trae información impecable, pero permítanme que les diga esto. Hace una hora, un líder iraní muy importante ha dicho... ¿Que lo va a llevar a 200? Que lo va a llevar a 200. Exacto, que lo puede llevar a 200 y más. Entonces, hay que ver después cuál es el precio de equilibrio. Claro. En todo caso, va a haber un daño en el medio. Y hay ganadores y perdedores. ¿Qué quiero decir con ganadores y perdedores? Recién hablábamos también con Arbía antes, la subida de Halliburton, la subida de YPF, la subida de ESO. Es decir, hay algunos que se benefician del conflicto porque aumentan sus acreencias, venden armas, venden petróleo, venden lo que no hay, digamos. Exacto, ¿no? tal cual. ¿Por qué digo venden lo que no hay? Porque las armas son muy requeridas en el mercado negro en este momento. Hay muchos compradores iraníes que están comprando con petróleo en negro, que está en barcos en el medio del océano, armas en negro, a vendedores de armas de alta calidad. Entonces, estamos en un conflicto que el miércoles vamos a seguir explicándolo. Carlos, ¿hoy Irán sigue manejando el estrecho de Hormuz? Absolutamente. El estrecho de Hormuz va a ser mi tema del miércoles y no va a estar resuelto. Cerramos con la placa de entrada, que le había pedido por favor a la producción. Esa placa... Ahí está. Con este informe de Rucauf y Andino, en una hora en mi canal... Carlos Federico Rucauf en YouTube, va a estar todo lo que hicimos en este momento. Y el miércoles voy a estar acá de vuelta, rompiendo la tradición 2 veces por semana. Me encanta, Carlos. La realidad lo amerita. No, obviamente. Sigan el noticiero de Carlos Federico Rucauf, tiene millones de vistas, lo que hacemos en la TV pública, lo que hace Carlos propiamente. Y como chapa, si se quiere, algo que te quiero mostrar que dura 40 segundos, digo, esto de lo que ocurrió en este avión escocés, en medio de la desesperación, y alguien que dice, Ali es grande, atención con esto porque dicen que se pueden multiplicar estos hechos. Míralo, Carlos. Atención, un avión de Escocia. Un musulmán que no se sabe si tiene una bomba o un arma. Pero ¿qué pasa? La propia gente
como ocurrió con el avión que supuestamente iba a dar contra la Casa Blanca en el año 2001, es que lo reduce. Por lo cual, países que tienen mucha población musulmana van a encontrar en sus aviones, digo países europeos, gente de estas características, y de creer que pueden dañar el avión en pleno vuelo, Carlos. Imagínate lo que puede ocurrir en Europa, que está llena de gente que huyó de la guerra siria. Claro. La mayoría gente normal que fue huyendo de la guerra, pero dentro de esos millones de personas, 6 millones de personas que están en Europa, dentro de esa gente hay un porcentaje de gente que está en grado importante de locura. Lobos solitarios puede ocurrir en cualquier lugar del mundo. Vos pensás que en este momento los paracaidistas franceses bajaron en Beirut a ayudar al gobierno, es decir, al gobierno libanés, a su ejército, a enfrentar a Hezbollah. Claro. ¿Dónde va a contestar Hezbollah? No ahí. No, en distintos lugares de Europa, lamentablemente. Doctor Carlos Rucaus, lo esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestros estudios ante esto que está ocurriendo en Medio Oriente. Son las 10:30 en punto en toda la República Argentina. Atención, tenemos otro último momento a casi una semana de dramático derrumbe en Parque de los Patricios, en donde precisamente entre sábado y domingo la gente quiso volver a sus hogares y además pidiendo explicaciones de lo que está pasando, Germán. Lo dejaron pasar algunos vecinos para buscar pertenencias, pero quisieron entrar también, quisieron irrumpir muchos de los vecinos al interior de sus domicilios. Hay una situación de bronca también por la lentitud, entienden ellos, en lo que son estas obras que, bueno, se va a tratar de establecer si pueden o no volver a la habitabilidad de este complejo, mientras empiezan a haber informes de la Universidad de Buenos Aires al respecto del otro complejo, la Estación Buenos Aires 2, el Gemelo. ¿Hay peligro de derrumbe? ¿Te acordás, Guille, la semana pasada con Diego en el lugar que veíamos con un plano estupendo del camarógrafo, cómo empezaban a ceder las veredas y aparentemente a repetir lo mismo que pasó en se veía el agua, se veía la humedad. Se veía el agua, la humedad y cómo empezaba a bajar también el parquizado. Bueno, el informe que está dando la Universidad de Buenos Aires da cuenta de que hay un peligro de derrumbe también en el otro complejo. Así que la situación se va a agravar seguramente en el correr de los días, ¿no? Con los otros vecinos que hoy por hoy siguen habitando el lugar, pero hay mucha tensión porque la gente quiere volver a su casa, evidentemente, y también se está quedando sin reservas o sin liquidez para sostenerse una vida por fuera de lo que es. Por supuesto. A ver, ahí, ¿no? Imagínate que te pase un día para el otro que no puedas volver a tu casa, donde tenés tus pertenencias, donde tenés tu vida, donde estabas acerenciado, en donde además lo estabas pagando por mes, en donde pensabas a tu barrio como algo para toda la vida, para muchos años. Veíamos muchas parejas jóvenes que estaban emprendiendo un sueño. Claro, ahora había, por lo menos, como es un fideicomiso, se sigue pagando por mes hasta que la mayoría termine de pagar esas cuotas. Lo que hizo el Banco Ciudad ahora es suspender por lo menos a 3 meses el pago de esta cuota, pero después, cuando entiendan la situación se restablezca, eso se va a cobrar de alguna manera. Pero hay gente que tiene también un lucro cesante, porque hay mucha gente que ha dejado de ir a trabajar. Hay gente que alquila también ahí, ¿no? Y ahora tiene que pagar alquiler en otros lugares. La realidad de cada uno de los vecinos está generando muchísimo dolor internamente. ¿Qué querías decir, Carlos? Bueno, algunas consideraciones, Guille. Hay que decir que este es el emprendimiento más grande del Plan Procrear. Claro. El Plan Procrear, entre Nación, Gobierno de la Ciudad. Lo que hay que decir también, lo que dijo Germán, es que aproximadamente allí viven 2.400, ahí, digamos, no viven 2.400, sino que hay 2.400 viviendas que fueron hechas por este Plan Procrear en el 2015, que se entregaron en el 2021, y que hay 2 bancos que son los que dieron los créditos. Por un lado, el Banco Hipotecario Nacional, y por el otro lado, el Banco Ciudad. Claro. Desde el Banco Ciudad ya avisaron, como dijo Germán, que van a tratar de ver, porque hay que entender esto, Guille, hay un montón de gente que está pagando el crédito. Exactamente. ¿Y cómo hace? Bueno, obviamente, no lo tenés que pagar hasta tanto no te den garantías de que vas a poder volver. Y algo más, lo último. Atención con el estadio de Huracán. Atención con el estadio de Huracán. ¿Qué querés decir? Porque hay un clásico, juega Huracán con River el jueves. La información que yo tengo, seguramente habrá más información por parte de acá de Agustina,
pero la información que yo tengo es que ese partido no se va a jugar en la cancha de Huracán. Ajá. Bueno, Que va a haber una inspección en las próximas horas. ¿Por qué? Porque están muy juntos, tanto el complejo como Sí. la cancha de Huracán. Las vibraciones y si son vibra la importantes. cancha de Huracán, el Exacto. complejo puede tener problemas. Bueno, ahora, Carlos, los invito a todos, por Claro. supuesto, a esta charla, porque en minutos vamos a hablar con el doctor Burlando. Burlando apuntó directamente contra la firma constructora sudamericana, pero quiero hablar con un ingeniero, que es el ingeniero, Claudio Risetto, que es ingeniero civil. ¿Qué tal, Claudio? Gracias por atendernos. Buen día. Guillermo, un gusto. ¿Cómo estás? De todo lo que has visto, estudiado respecto a este caso allí en Parque de los Patricios, ¿cuál es tu primera reflexión al respecto? Porque uno busca acá responsabilidades, el por qué ocurrió esto. Bueno, a ver, la primera reflexión es la suerte de que no hubo Sí, claro. Víctimas fatales. ninguna víctima. Podría haber sido mucho peor. Esto ocurrió a las 4:30 de la madrugada. Si era la mañana, encontrábamos gente debajo de los autos aplastados. O sea, esa es la primera. Después vamos a hacer todos los análisis y sin conocer las pericias, no es tan sencillo determinar la causa exacta, pero sí uno puede aproximar algunas situaciones. Nunca un derrumbe se produce por una única causa, y más en las estructuras con las que calculamos los ingenieros, que nosotros calculamos en lo que llamamos periodo elastoplástico. Sí. O sea que previamente a romper, las estructuras empiezan a avisar. Ajá. Lo contrario sería una estructura de rotura frágil, como por ejemplo un vidrio. Un vidrio uno lo somete a una carga, no un impacto, ¿eh? Lo Sí, somete sí, a una sí. carga, por ejemplo, a doblarlo, y el vidrio no te avisa demasiado y se rompe. Sí. En cambio, la estructura de hormigón armado, como es esta estructura, Sí. empieza a avisar. ¿Cómo avisa? Con lo que tuvo que haber pasado ahí. Avisa con deformaciones. Los vecinos decían que habían hundimientos y que rellenaban con tierra para emparejar. Eso implica además estar agregando cargas, que por ahí la estructura no estaba prevista para eso. bueno, Entonces, eso, cuando se producen deformaciones, las deformaciones van acompañadas de fisuras, Ajá. fisuras y grietas que Claro. tienen que haberse notado. Y además, Sí. ¿sí? Decímelo. No, ingeniero, le quiero preguntar con referencia a lo que está diciendo, si hay manera de constatar cómo se hicieron los cimientos y si coincide además la cantidad de materiales que se utilizaron con lo que dicen que utilizaron. Habida cuenta de, lamentablemente, sabemos en la Argentina, de la corrupción, muchas veces se hacen negociados con este tipo de planes. Sí, yo te entiendo, Guillermo, pero a ver, respecto de los cimientos, lo primero y fundamental es que en una construcción hay un profesional responsable. Sí. Hay un profesional responsable, ingeniero, arquitecto, en este caso de primera categoría, tal vez no pudo haber sido un maestro mayor de obras, pero ese profesional responsable es responsable civil y penalmente. Entonces, no puede hacer las cosas mal y no puede dejar de hacer las cosas mal, porque va en su matrícula y hasta Se va a la cárcel. en un riesgo penal que, bueno, Sí, claro. si lo van a hablar con Burlando, se lo podrá comentar. Sí. Ahora, el tema de las fundaciones, el tema de las bases, si ustedes ven cómo se cae, cómo se derrumba, van a ver que quedan unos elementos verticales parados, que esos elementos verticales son las columnas. Las columnas, que son uno de los elementos más importantes, están apoyados en las bases, en las fundaciones que descargan las cargas al suelo. Sí. O sea que si hubiese habido un problema en el suelo, Sí. tendrían que haberse descendido esas columnas. Claro. Y sin embargo las columnas quedaron ahí. Ingeniero. Ahí el problema, Sí. pienso yo, le vuelvo a decir sin las pericias, estuvo por otro lado. El problema estuvo primero en un tipo de estructura, que es una estructura de entrepisos sin vigas, o sea, las losas apoyan directamente Sí, claro. sobre las columnas. Sí. Eso dice el informe de la Facultad de Ingeniería y eso le quería preguntar. Losas sin vigas ni capiteles. Y lo que es lo que a mí me genera un poco de también nerviosismo, que es el informe del otro complejo, que piden con urgencia sacar todo este jardín que entiendo, según lo que leo, fue lo que causó el peso para que se derrumbe y que puede causar el derrumbe del otro complejo. A ver, yo te comento, el peso del jardín, cuando uno calcula la estructura, uno considera todas las cargas permanentes que van a ir
O sea, si se tuvo en cuenta que ahí va a haber un jardín, habrán calculado el peso de la tierra, que no es menor, pesa 1.800 kilos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Montón. 10 centímetros de espesor del jardín pesan 180 kilos por metro cuadrado. Y mojado más, Claro, imagino yo, con Es un lluvia. montón. Ahora, lo que yo te apunto y lo que te decía antes, de esa conjunción de acciones que pueden producir un derrumbe, ¿cuál es? Es que el jardín lo que provoca es mucha humedad. Claro. Es Exactamente, agua. sí, sí, Y el sí, agua, sí. la humedad, el agua, produce en los elementos ferrosos, que son los hierros de la estructura de hormigón armado, producen corrosión. Claro. Entonces, Ahora, esa corrosión sí. reduce la sección resistente del hierro y por ende reduce la capacidad portante de la losa. Ahora, ingeniero, yo me imagino, porque esto todo lo hizo una constructora, la constructora sudamericana, ¿no? Sí. Estamos hablando de... Consud se llama. Claro, sí, del Constructora derrumbe, del edificio espejo que también corre riesgo, Claro. pero ¿qué nos puede hacer pensar que los otros edificios no corren el mismo riesgo? A ver, Más tarde o más temprano. Está Yo tendría clarísimo. miedo, porque... Pregunta, Sí, y perdón. la duda es justa. Si A está ver, todo mal hecho, ¿se entiende? Pienso en el futuro habitacional de la gente y digo, y bueno, yo estoy en el que no corre riesgo. ¿Estoy en el que no corre riesgo o es una cuestión de tiempo? Bien, a ver, primero tendríamos que distinguir lo que son los edificios de lo que son las cocheras que están bajo jardín. Sí. O sea, yo distinguiría eso. Entonces, y después hay forma de determinarlo. Cuando uno analiza una patología es mucho más extenso. La patología es una enfermedad de la construcción, ¿no? Cuando uno analiza una patología, lo primero que analiza es el cálculo de la estructura, si estuvo bien hecho, analiza la construcción, si hay registros de la misma, qué materiales se emplearon, si fueron los adecuados. Claro. Y después uno debe analizar, obviamente, el uso y eventualmente el mantenimiento. Eso será por. Ahora, la estructura, como te decía al principio, da muestras de si está siendo afectada. Claro. Entonces, ¿cuáles son las muestras? Como para decir, aunque sea con una inspección visual, rápido uno se da cuenta. ¿Hay fisuras? ¿Hay grietas? ¿Hay deformaciones? Si no hay nada de eso, es improbable que vaya a tener un problema. Ahora, ¿viste? Ingeniero, Sí. buen día. Carlos Arvida lo saluda. ¿Cómo le va? Bien. Una pregunta importante tiene que ver, porque usted habló de muchas cosas, pero lo pregunto. ¿El terreno ese Sí. estaba apto para que se construyera allí? Porque le explico lo siguiente. Esa zona se llamaba la zona de los Corrales, Sí, sí. que estaban al costado de la cancha de Huracán, que muchos dicen que también la cancha de Huracán puede estar afectada. Ahora ¿Y por te lo qué le cuento. digo esto de los Corrales? Porque era una zona que en realidad no se podía construir un edificio de estas características. ¿Por qué? Porque abajo de esa zona había napas. Claro, lo que pasa es que tenés el... Entonces le riesgo del pregunto, suelo muy cerca. ¿no es responsable también los que estuvieron a cargo de evaluar si allí se podría construir esas viviendas o no? Del proyecto original, decís. Muy buena tu pregunta. Te cuento. Antes de empezar una construcción, es obligación, y además obligación moral del profesional, de hacer lo que se llama un estudio de suelos. Ese estudio de suelos nos va a dar todas las características físicas y la resistencia del suelo, la ubicación de la napa, el grado de agresividad del agua de la napa y puede afectar las estructuras que van a estar ahí adentro. Entonces, hay construcciones en los mares, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando en ese estudio nos va a decir la profundidad en la cual nosotros tenemos que fundar, hasta dónde tenemos que llegar para encontrar suelo resistente apto, ¿está? Y el tipo de fundación que va a ser, puede ser bases aisladas, plateas, pilotes, o sea, el tipo de fundación adecuada para soportar todas las cargas que uno vaya a querer colocar. Claro. ¿Por qué le pregunto esto? Porque fíjese, y estamos teniendo una foto ahí que la podemos mostrar al aire, que se abrió la tierra, o sea, no es solamente que se cayó el cemento, se abrió la tierra, Por o el sea, propio hay peso una de- grieta. Y fíjese que uno de los edificios quedó en el aire, porque se cayó todo lo que estaba al costado de ese edificio. Sí, está muy claro, pero eso es un desmoronamiento producto de que no hay nada al lado en la parte superficial, no en la parte donde apoyan las bases, porque las bases seguramente están bastante más abajo.
O sea, hay que distinguir ese tema. Y por otro lado, lo que vos habías comentado, y muy buena la pregunta también, es respecto de la cancha de Huracán y de las vibraciones. Hace unos cuantos años, cuando empezaron a producirse los problemas en la cercanía de la cancha de River, por el tema de los recitales que se hacían en el campo. Con los vidrios fundamentalmente, ¿no? Exactamente, pero fíjate que se hacían, el problema se suscitó en los recitales que se hacían en el campo. Nunca se hablaron de las vibraciones, de la gente saltando en las tribunas. Bueno. El recital en el campo. Se hizo un estudio, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires hizo un estudio con analogías, con modelos y con una mesa vibratoria para reproducir el mismo efecto de la gente saltando en el medio del campo. El resultado de estos estudios que dio que las vibraciones que producían la gente saltando en los edificios de mucha altura y en los últimos pisos era muy inferior a la mínima que podía producir un sismo. O sea, sí, lo que está diciendo usted es que sería más peligroso que tocara una banda, como tocaron los Guns, ¿no? ¿Tocaron en Huracán? En Huracán. Sí, tocarse el Rose. Digo, que toque una banda y que haya 20.000 personas en el césped a que estén pobladas las tribunas y la gente saltando. Exactamente, tu análisis es perfecto, porque además las tribunas, la gente saltando, en la estructura ya lo va amortiguando antes que llegue al suelo. Ahora, fíjense que en la cancha en los estadios donde se hacen ese tipo de eventos en el césped, por dos razones ahora se coloca una alfombra. La primera razón es que no se arruina el césped. La segunda razón es que no transmite vibración. Bueno, ahora, ingeniero, para tomar todos los recaudos, porque saben que acá hicieron las cosas mal, nos decía que Huracán ya pagó por esto el partido anterior. Hoy está Agostina Scalise acompañando. ¿Cómo estás, Agostina? Bienvenida. Es un placer saludarlos. Bueno, igualmente. Huracán juega un partido a puertas cerradas con Belgrano. Sí. ¿No? Eso fue sorpresivo, pero bueno, lo comprendieron porque entendieron que tenía que suceder. El tema ahora están esperando la respuesta de Defensa Civil, que evidentemente sería mañana. No hay mucho tiempo. No, desde luego. Porque además, y a ver, que se entienda bien con todo respeto al fútbol, hasta sería lo menos importante hablar del perjuicio para Huracán. Pero Huracán te dice, no, pará, yo tengo un partido con River, la gente viene acá, necesitamos desde el aliento de la gente y sentir que somos locales hasta los que pagan una entrada. Digo, ¿cómo se conjuga eso? Teniendo en cuenta que está probado ya, nada menos que en la cancha de River, que alberga 80.000 personas, que es casi inferior a la N potencia a que esté gente en un recital de Paul McCartney. Y bueno, a ver, ¿cómo se conjugan? Ante todo, hay que tener la seguridad de la gente. Y por otro lado, hay cuestiones también, digo yo, que son psicológicas o de sentimiento, ¿no? A mí me pasa muchas veces que tienen la estructura y tengo el cálculo y están las armaduras que tienen que ir en tal lugar, y yo la miro y el cálculo da perfecto y digo, mira, ponle un linealito más acá, y no sé, me quedo tranquilo. En este caso también, yo creo que hay una cuestión psicológica también en cuanto a que probar, si está probado, obviamente que tiene que verificar todo bien, pero que hay una cuestión psicológica que digo, bueno, por lo menos que nos juegue acá, porque a ver si todavía la legislación... Es que, bueno, si yo habitara uno de esos departamentos, no me gustaría 40.000 personas en la cancha de Huracán. Hay un informe de la Facultad de Ingeniería también, digamos, y que está dando cuenta de la posibilidad del derrumbe del otro complejo. Hay que consultarle. También está la cancha de Barraca Central a 2 cuadras, que tiene una tribuna más chica, pero también tiene una tribuna. Ahora tocan el 2 y el 4 de abril La Renga, que va a ser una, digamos, convocatoria masiva. Están grabando, me decía recién de producción, una serie con 900 extras en Huracán. Digo, de ninguna manera eso puede complejizar la situación teniendo en cuenta lo endeble que está el terreno. ¿Y da cuenta el informe de eso la facultad? Pero es que el terreno no es endeble porque, a ver, por lo que yo vi, escuché, me interioricé, no fue problema del terreno. Claro. Entonces, ahí caía un montón de agua por un montón de tiempo. O sea, el problema no es el terreno. Ahora, fíjense, a la gente que ustedes no los escucha ahora, en este momento, que no sabe o piensa que la vibración, a la mínima que casi ni se sienta del estadio de Huracán,
que no nos escucha Ingeniero, usted, no escucha esto ahora, sí. ¿qué va a hacer? Se va a asustar un Bueno, montón. yo quiero la parte humana, me permite, quiero sumar al doctor Fernando Burlando a través del Zoom. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Fernando, ahí estás. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días. Estás representando a los damnificados del sector 2, ¿esto es así? Sí, son muchísimas familias realmente. Nosotros podemos estar analizando acá con el ingeniero que te escucha además, y Claudio, si querés, preguntá vos también, ¿no? Claudio Riseto, respecto de las fallas del terreno, del estudio, etcétera. Pero yo quiero ir a lo que está padeciendo la gente que vos estás representando y preguntarte en principio si tenés que indicar el primer responsable. ¿Por dónde empezás, Fernando? Bueno, evidentemente ya se han determinado en función de las visitas y de las fotografías que se han visto, sobre todo técnicos, fallas de carácter estructural. Todo esto, yo con todo respeto hacia el ingeniero, ¿no? Que obviamente es muy importante su opinión, pero aquí habría más que nada hablar con un psicólogo o un psiquiatra, porque yo personalmente, si tengo un familiar, si tengo un amigo, incluso a los vecinos, les recomendaría a vos, con paz y con tranquilidad, que vuelvan a sus domicilios sabiendo que hay una falla estructural de semejante envergadura. Desde luego que no, pero ¿esto ocurrió, Fernando? Se puede desplomar de un minuto para el otro. Sí. Que evidentemente la situación de riesgo y de peligro sigue preexistente. Yo sé que a muchos vecinos no les gusta lo que yo digo, porque obviamente están ni más ni menos, se está poniendo en riesgo ni más ni menos que su permanencia en el hogar. Pero tenemos que pensar en la vida de toda esa gente. O sea, no podemos pensar en otra cosa. Claro. Lo prioritario es la vida. Y evidentemente acá hay cuestiones que... obviamente, que hacen a la cuestión edilicia, que obviamente hay que evaluar con cálculos y con personas que se especializan en la materia, como el ingeniero, a ver si se hicieron las cosas como corresponde. Porque un edificio de estas características o un complejo de estas características no tendría que pasar lo que pasó a nivel inundación, fisuras, hoy por hoy movimiento, peligro de derrumbe. Claro. A ver, Fernando, yo entiendo, la gente que vos estás representando me imagino que te dice, por un lado averigüemos qué fue lo que pasó, lo que originó esto, y por el otro, por favor, doctor Burlando, dígame cuándo voy a poder volver, porque no es fácil decirte un día para el otro, che, mira, acá hay que esperar una obra, un año y medio, pará, que me tengo que convertir en nómade. ¿Y dónde va a vivir? ¿A dónde voy a vivir? Hasta el 11 de marzo, ¿no? Está establecida el lugar. Y por eso para te vivir. pregunto, Fernando, ¿qué te dicen los damnificados? Claro. Nadie da respuestas, porque obviamente es una situación donde es muy difícil dar respuestas. Uno lo comprende, lo entiende, pero realmente hay que darle respuestas. O sea, no hay otra alternativa. Claro. O sea, la respuesta tiene que sí o sí aparecer de parte, obviamente en este caso, sin lugar a dudas, de parte de los únicos que pueden responder, respaldar y calmar toda esta angustia es la política. Personalmente... te digo que las cosas que he escuchado son tremendas. O sea, gente con discapacidades, familiares con discapacidades, o sea, son de todo nivel y de todas las aristas. O sea, personas que jamás pudieron buscar, ahora sí, realmente sí, a sus mascotas. Qué tremendo. Otro de los fantasmas que están en el medio de todas las preocupaciones es la presencia, ni más ni menos, en este momento donde todo está, digamos, clausurado, inmovilizado, nadie puede entrar, la presencia de los propios constructores del edificio. Sí. Fernando, sí, espérame, Carlos, porque el ingeniero quería decir algo. Sí, ingeniero, adelante. Sí, quiero complementar un poquito, en este caso, a Fernando y un poco agregar. A ver, él decía recién quién puede responder este tipo de cosas, decía puede responder la política. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Lo que tiene que responder esto es la técnica. Tiene que responder con un debido estudio, análisis por profesionales, que yo decía en un 70%, 80% de los casos con una inspección visual, detectando las anomalías que muestra la estructura, como podría ser deformaciones, fisuras, uno en principio se podría dar cuenta si hay inconvenientes o no. Pero la otra
es que uno analiza primero, en una patología, analiza los cálculos de estructuras, analiza la ejecución, el proceso de ejecución y analiza el estado de la estructura. Ingeniero, hay registros. ¿Sí? Ingeniero, en el tema del análisis hay un tema muy importante, lo saludo también a Fernando Burlando. ¿Qué tal? Fernando Carlos Arbiet te saluda. Que durante el fin de semana la constructora Consud estuvo adentro del complejo y retiró muchas cosas que servirían de prueba para demostrar por qué se cayó esa parte del edificio. Y eso no está tenido en cuenta hoy. Fue escandaloso, pero permítame decirles algo antes. O sea, yo lo entiendo al ingeniero que todo lo remita a una cuestión técnica, pero acá, cuando hablo de política, hay que darle abrigo a esta gente, hay que darle respuestas. Claro. O sea, están en la calle. Ingeniero, quédese solamente 10 minutos fuera de su casa sin entrar y se va a dar cuenta de lo que significa estar sin techo, sin casa, sin poder retirar una mascota, sin poder darle medicamentos a una persona discapacitada, sin poder retirar una muda de ropa porque sabe que ya no va a volver más. Claro. Entonces, ese es el punto. Yo me refería a la política porque realmente son los únicos que pueden dar inicialmente una respuesta. Después veremos si metemos preso a lo de la empresa, a los funcionarios, pero eso es... Y obviamente todo eso se logra a partir de la técnica, averiguando, en definitiva, cuál fue el verdadero motivo o el verdadero origen de la problemática edilicia. Ahora, primero demos la respuesta a la gente que Fernando, no tiene techo, que tiene enfermedades, que tiene las mascotas adentro, que no tiene ropa, que no tiene forma de volver al trabajo. A ver si entiendo. Vos decís, yo estoy de acuerdo con vos. El ingeniero dice, la técnica me va a decir qué fue lo que ocurrió, pero ¿sabés qué? En el día a día... Claro, pero en el día a día los pibes no van al colegio, perdieron sus mascotas, todo lo que vos estás describiendo. No, pero a mí me inquieta, Guille, me inquieta el otro edificio, Guille. Me inquieta el otro que se viene abajo. Ahora vamos a ir a eso. Pero cuando vos decís la política, te estás refiriendo a que la política, ya sea la gente del gobierno de la ciudad, los responsables del plan Procrear, digan, miren, hay un hotel disponible para todos ustedes acá, hay otro acá y hay otro allá, para que vivan hasta tanto vuelvan al lugar que les pertenece. ¿A eso te referís? Cualquier tipo de propuesta y de contención es sana, ¿se entiende? Sí. Cualquier tipo de respuesta y de contención. A ver, seguramente veremos quiénes son los responsables. Yo no hablo de una política responsable, sino de una política que está presente en las tragedias. Que dé soluciones. Claro. ¿Está claro? A ver, ¿dónde viven? En Buenos Aires. Bueno, listo, que el gobierno de la ciudad, con infinidad de mecanismos que tiene, se haga presente. Bueno, lo dice, el gobierno de la ciudad, Fernando, dice que hasta el 11 del 3 le está pagando con la constructora pensión completa, con posibilidad de extender, pero están en la incertidumbre, porque el 11 es en 2 días. Perdóname, imagínate, está bien, con posibilidad de entender, eso el tipo que te lo ofrece es fantástico. Ahora, pensá en la cabeza de esta pobre gente que no sabe qué va a pasar a partir de tal día. Claro. Teniendo en cuenta que están desarrollando tantos esta constructora, ¿no está la posibilidad de que los reubiquen en otro edificio de los cientos que están desarrollando? Nosotros hasta tenemos ya información de esta empresa y a través de IGJ, cómo están sus balances, si tuvieron ganancia, pérdida o lo que sea. Realmente, más allá de eso, que después veremos, también es una cuestión sensible para evaluar. A ver. Pero ¿qué estás queriendo decir? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que son truchos? Ganancias abismales. Lo que te quiero decir es que es una empresa que trabaja hace muchos años, los balances, o sea, pérdidas no han tenido, pero tampoco han tenido mucha ganancia, y son, digamos, construcciones millonarias las que hacen. O sea, hay cosas que realmente vamos a profundizar. Déjame profundizar en esta investigación, como así también decirte que de la empresa constructora, que es en principio toda la lupa, la mirada, el objetivo, todo está ahí, tampoco ha habido ningún tipo de comunicación. Claro. ¿Está claro? ¿No hay una persona con la que hayas hablado, Fernando? ¿Quién tendría que venir a dar respuesta? Un señor... Sí, la empresa también. ¿Pero no hay un señor constructora sudamericana que habló con Burlando? Nadie. No conmigo, con los vecinos. Claro. Con los vecinos. Fernando. ¿Entendés? Entonces, obviamente, nosotros qué vamos a hacer ahora, listo, bueno, estas son las reglas del juego, perfecto, como quieran. Fernando, en esas reglas de juego hay un punto importante que yo quería puntualizarte, que es la diferencia que hay en el trato a la constructora
y a los vecinos. Básicamente porque a la constructora se la dejó entrar, se le dejó sacar los escombros durante todo el fin de semana y hay vecinos que no pueden entrar a su propiedad. Claro, bueno, pero están Esto es lo que yo planteo. ¿Sabés qué hubiese sido? ¿Querés darle transparencia? Sacá la empresa. Sácala. Claro. Utilizá la empresa. Está obligada a darte toda la información respecto de la cuestión edilicia, de sus cimientos y de absolutamente Y acá hay dos todo. empresas, Pero sacá Fernando. la empresa. Una es Consud. ¿Por qué? Una es ¿Por qué? Consud, Porque que es los constructora vecinos, del sur. precisamente a nosotros nos vinieron a ver en ese instante. Y ojo, que también pueden darse situaciones hasta de obstrucción a la investigación. Yo no descarto nada, no puedo descartar nada. No estoy acusándolos, pero sí estoy diciendo, tengo que evitar estas cosas. Claro. Yo te quiero puntualizar algo, porque Consud... Es lo mismo que le pidas auxilio al no sé, a un pirómano. al asesino que te traiga Claro. ¿Se entiende, no? Fernando, Sí, para que tengas información, Consud, que es constructora del Sud, está relacionada con la empresa IRSA. Claro. Que la empresa IRSA ha contratado a Consud para hacer distintas obras, por ejemplo, en Bariloche, en el Hotel Yao Yao, y además la empresa IRSA es dueña del banco hipotecario que le dio créditos a esta gente. Por lo tanto, habría que ver también una relación para que haya algún tipo de flexibilización con respecto a los créditos que está pagando esta gente, que está en este momento sin vivienda y tiene que pagar todos los meses el crédito. Porque estos son créditos a través del plan Procrear. Comparto obviamente todo lo que decís. O sea, evidentemente tenés mucha información muy valiosa y obviamente nosotros estamos detrás de todas esas aristas. Estamos tratando de canalizar todos esos caminos donde de alguna manera podemos conseguir algún tipo de solución para todas las familias. Todo esto distinto sería si viene alguien, se sienta a charlar y dice, bueno, a ver, ¿cómo podemos empezar a solucionar esto? Más allá de que sea provisorio y no sabemos quién es el responsable. Claro. Pero los ojos de la sospecha están, a ver, en la constructora, en la política que no sabemos cómo, de alguna manera autorizó, auditó la construcción y la habilitación y el ingreso a los edificios, cuando no, evidentemente no estaban en condiciones. O sea, a mí me han relatado cosas donde la fosa de los ascensores estaban llenas de agua. Llena de vez. Ahí, déjame preguntarte, Fernando, Por las y napas. al ingeniero, y no puedo dejar de ver... Agua, no sabían de dónde salía Claro, agua. no puedo dejar de ver las imágenes aéreas que se ven en los jardines, arriba, en los techos del edificio. Yo le quiero preguntar al ingeniero, a mí se me viene la secuencia de cuando se derrumba el edificio de Miami, cuando se salva Jimena Cardi y Nico Vázquez por un error de construcción de una pileta. ¿Existe la posibilidad de un derrumbe teniendo en cuenta que los mismos jardines están en las terrazas de los edificios? Ahí los vemos, mirá. A ver, ¿te respondo? Sí, por favor, ingeniero. A ver, las situaciones ahí pueden haber sido similares, ¿no? Ahí entre pisos también sin vigas, que tienen tensiones de concentraciones diferentes, que están bien consideradas, pueden ser pasibles de algún inconveniente, y la corrosión. En ese edificio de ahí de Miami, tienen una obligación de cada tantos años hacer una revisión completa, exhaustiva y completa de toda la construcción. Acá también, en cierta medida, está respecto de los exteriores, pero no respecto de los interiores. Y por eso que yo, muchísimas veces, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, propongo que se haga por lo menos una vez por año, periódicamente, una inspección visual, porque con la inspección visual se alcanza a detectar el 70-80% de las patologías graves que podría tener una construcción. Entonces, con eso uno tranquilamente podría evitar este tipo de situaciones. Ahora, acá, obviamente, como decía Fernando, hay una concurrencia, yo les comentaba al principio, de problemas de construcción, porque el agua que ha pasado, que fue inundando los subsuelos, que fue percolando por el jardín, es la que empezó a producir los efectos de corrosión en las armaduras y en esa concentración de tensiones, en esas losas entre pisos sin vigas, que son importantes, bueno, a correr los hierros, y ahí es donde la losa después en definitiva falló. Ahora, si puede pasar en el resto de las construcciones,
obviamente que se va a tener que determinar respecto de las pericias. Claro. Pero yo por eso decía que con una inspección visual uno puede detectar si hay elementos estructurales con defectos graves. De todas maneras, hay situaciones transitorias que uno podría utilizar como para poder recomponer más o menos rápidamente a la estructura y asegurarla. La primera es fundamental. Cuando hay un inminente peligro de derrumbe es apuntalar. Bueno, lo que va a hacer es colocar una estructura provisoria de manera tal que esa estructura soporte lo que uno tenga miedo de que pueda llegar Ingeniero, a caer. Es más, ¿usted está viendo la televisión? yo no la estoy Bueno, viendo. vamos a compartir con los televidentes. Sí. Y de paso le describimos las primeras imágenes que pudimos tomar precisamente de una de las zonas más dramáticas, es la parte del garaje. Claro, sí, esto es reciente y Esto es reciente, esto es el otro complejo, Guille. Es el que estaría a punto de derrumbarse según el informe de la Facultad de Ingeniería. Entiendo que es el 1. Mirá cómo está en U el techo. Sí. Filtraciones y hay unos arreglos como una suerte de emparchado que parece hecho, la verdad, por amateurs. A mí me genera mucho nerviosismo. Estas son imágenes de ahora del móvil. Mirá, esto es lo que da cuenta de que hay un derrumbe de la losa, un inminente derrumbe de la losa a razón del peso estructural que está sosteniendo por... Ahí estamos viendo, arriba está el jardín. Claro, había un parche. Este es el otro complejo, Guille. Eso se puede venir abajo en cualquier momento. Se va a venir abajo. Las situaciones suelen ser repetitivas, suelen ser sistemáticas. Cuando hay un problema, el problema muchas veces es sistemático. Por eso hay que buscar en las mismas situaciones, en los mismos lugares de Bueno, otras construcciones. pero perdón, acá hay gente metida en los departamentos. Hay gente, sí, sí. Bueno, a ver, perdón. Fernando, ¿estás viendo? Visual uno puede darse cuenta el grado de peligro que mirá, hay en la zona. Pero ¿no? mira Claro, eso, fíjense. Fernando. A ver, para quienes no somos avesados, vos das cuenta, primero está emparchado y que se puede venir abajo en cualquier momento, que está cerca de la electricidad. Digo, tantas irregularidades juntas, sobre todo con lo que acaba de pasar. Ahí arriba está el jardín. Dice que hay un espesor de hormigón insuficiente y que la losa sin vigas ni capiteles, esto se va a venir abajo. Y no está... A ver, Guille, esto hay que evacuarlo. Pero, Claro, vos tenés un pero hay gente conflicto viviendo. social. Claro. Si evacuás el otro complejo. Pero- Fernando, ¿qué recomendás vos en ese sentido? ¿Qué hay que hacer? Pero no tengo ningún tipo de duda que me abrazo a la vida. Hay que evacuarlo, ya está. Hay que irse. O sea, acá no hay duda. Acá no puede tomar. Acá no hay grises, no hay que ser débil en asumir decisiones. Pero sea la consecuencia Fernando, que sean los autos. Pero la ¿quién- pérdida de vida de una sola persona. Olvídate, vale, seguro. Escuchá, vale 700.000 edificios de eso. Pero te pregunto, ¿quién te puede decir que te quedes ante este panorama? Aunque entiendo que hay mucha gente que se aferra a decir yo no me voy porque no tengo otro lado. Miremos esto porque es mejor prevenir que después lamentar en Acá virtud de las lo que pasó en el decisiones edificio tiene que tomarlas, Espejo. no le tiene que temblar el pulso a nadie y quien tenga que tomar la decisión la tiene que tomar lamentablemente. ¿Quién es? Ahora, a ver, paralelamente hay que ocuparse Claro. de todas aquellas personas que van a estar afectadas por esto. Bueno, Entonces, pero esto paralelo Fernando, ¿quién tiene que simétrico. tomar la decisión? ¿El consorcio, el Y gobierno de la ahí ciudad? puede ser. ¿Quién? Puede Nación, ser ciudad. el gobierno de la ciudad. Bueno, hoy hay una fiscal que está investigando y que tranquilamente, si ve una situación de esta característica, podría tomar una decisión tranquilamente. Tranquilamente. Ajá. Un Hay comunicado. que tomarla. Lo que pasa, sí, Fernando, porque como que queda una mitad incompleta. Vos tomás la decisión de evacuar, pero la otra mitad, esta que vos estás defendiendo, es ¿y a dónde vamos? ¿A dónde Bueno, vamos? Es paralelo, es al mismo tiempo, es simétrico. Che, mirá, vamos a tomar esta decisión porque estamos cuidándote, estamos Sí. cuidando tu vida y la de tu familia. Entonces, todo esto se puede hacer ordenadamente antes que pase lo que pasó. Claro. La experiencia de Villa Gesell, Exacto. la experiencia de muchísimos Tal lugares cual. donde hemos tenido tragedias. Fernando, y la gente pérdidas que de vos vida. representás, ¿dónde se disgregó? Algunos por ahí tienen parientes que los albergan, pero la mayoría, ¿qué te dice? Mirá, algunos han pasado días en la calle, aunque no lo creas. Claro. Otros han pasado, los han reubicado en algún hotel donde no le dan ningún tipo de seguridad hasta cuándo. Entonces también eso es un estrés para la gente, sin ningún tipo de posibilidad. No tenían muda, no tenían cambio de ropa, no tenían absolutamente nada. Yo quiero que entiendan esa situación. No tenían sus pertenencias. No tenían sus mascotas, Claro. no tenían a sus seres queridos con discapacidades al lado, contenidos.
No, pienso muchísimos los problemas. En estos dos universos, Fernando, en la gente más grande, los discapacitados, en los pibes que le cambias la vida, tienen que ir al colegio, el drama psicológico es tremendo. Hay gente que vino y me dijo, mire, doctor, yo trabajo en tal lado, soy funcionaria pública, no puedo volver a trabajar, voy a perder el trabajo. Ajá. ¿Sabe por qué? Porque acá no me puedo quedar, yo tengo ciertos problemas de salud y tengo que estar en un lugar de estas características, tengo que volverme al interior. Claro. Mirá, estamos en vivo, Fernando, agradeciendo tu tiempo, ya te despedimos, pero quiero que escuches a vecinos del sector 1 que están con Diego Cañete. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Así es, estamos en el sector 1. La imagen que les estamos mostrando ahora es cómo se está trabajando en este momento en el sector 2, en la remoción de escombros y el posible apuntalamiento que va a tener la estructura luego de haber tenido el derrumbe. Este es el sector 1. Recién ustedes estaban mostrando cómo estaba la imagen de la panza que se había hecho en la cochera. Diego, vos? Es acá abajo. Entramos con el equipo a hacer las imágenes y la verdad que, bueno, como les pasa a todos los vecinos aquí del sector 1, están aterrados porque piensan o suponen que puede llegar a pasar lo mismo. Por eso se habrán fijado ustedes que la cochera estaba totalmente vacía, muy pocos vehículos porque ni siquiera quieren entrar a dejar sus vehículos por temor a que suceda lo mismo. Estoy con Bárbara, están charlando con Fernando Burlando, que también está trabajando con los vecinos de acá. Claro. Bárbara, contame cómo es el día a día después de lo que sucedió en el otro sector, ¿no? Acá al lado. Claro, nada, desde el martes nosotros andamos en una incertidumbre total en la que no sabemos si en algún momento nos paramos o en una situación igual o definitivamente evacuar por algún tipo de riesgo. Hasta ahora supuestamente los informes indican que riesgo no hay y por eso estamos habitando, pero sí nos recomendaron el desocupar las cocheras por el tema de la panza, que es lo más como complicado en el tema del patio. Claro, también les habían aconsejado, creo que de la UBA, de la Facultad de Ingeniería, que lo primero que había que hacer era sacar la tierra y a pala, ni siquiera con maquinaria. Y vemos que a 50 metros están trabajando con maquinaria pesada. Exactamente. Sí, fue una recomendación como un método preventivo a que no suceda lo mismo que pasó allá. Por más de que los edificios digan que no están en riesgo, que estamos esperando el estudio estructural, da miedo de repente meter una máquina acá, que el peso te haga que se termine de deslizar y haga otro derrumbe parecido al del sector 2. Bien, Bárbara te está escuchando, Guillermo. Bueno, y me decías, Bárbara, que prácticamente no dormís. No, desde el martes yo creo que del martes hasta hoy ha sido un solo día. Básicamente, pues nosotros estamos atentos 24 horas por cualquier situación, también atendiendo a los medios, haciendo las denuncias y los trámites correspondientes. Iniciamos la denuncia ya también por la vía legal, estamos con el estudio de Burlando, también nos vamos a acompañar y afianzar en la denuncia que está haciendo el sector 2, porque si no, son 5 años de reclamos no respondidos, son ausencias y nadie da la cara. Tenemos que avanzar de alguna forma para poder por lo menos resguardar. Es importante eso que decís de 5 años, porque hay mails del 2021 que están reclamando por las filtraciones y por este movimiento que ha tenido por lo menos este sector. Claro, yo me mudé en diciembre del 2021 y ya existían reclamos, incluso la panza ya existía, en menos, capaz expresada en menor cantidad, pero las filtraciones y todo ya se encontraban. Entonces lo que han venido es colocándonos chapas, haciendo revestimientos, colocando paños húmedos para que no se siga filtrando, y sigue filtrando. Y los estamos viendo. Realmente no hay solución que sea así como para dibujar. Sí. Increíble. ¿Cómo te va? Te habla Guillermo Andino. Te está escuchando el doctor Burlando, te está escuchando un ingeniero. A ver, recién el doctor Burlando nos dijo algo que llegó a nuestra sensibilidad. Yo me aferro a la vida. O sea, yo primero me aferro a la vida. Todos estamos viendo que lo que pasó en un lugar puede pasar en el otro, como edificio espejo. Vos decís que te dieron las garantías de quedarte. Me gustaría, Fernando, escucharte a vos, que le hables a esta vecina. ¿Qué pensás de que le dijeron quédate por ahora? Mirá, perdón, tal vez lo que voy a decir no te va a gustar, hija, pero te voy a decir algo. Fíjate, yo te lo voy a describir con un ejemplo. Recién hablaron de un informe de la universidad donde no recomiendan poner maquinaria pesada en el lugar para extraer la tierra de ese pseudo contención o techo que tienen las cocheras. Y fíjate, pusieron un pobre tipo arriba de una máquina que no sabemos si va a terminar el trabajo, ¿está claro? De ese tenor son las decisiones que se toman en torno y en el marco
de este tema y de muchas otras cosas más en la Argentina. ¿Escuchaste cómo? Perdóname, ¿nos repetís Claro, tu nombre? ¿no? A la vecina le digo. Por eso yo ahí Bárbara, no sé Bárbara, con quién estoy hablando, Sí. cuál de... Bárbara No sé. es la vecina que te está escuchando, que recién Bárbara, decía bueno, que le dijeron... Bárbara. Sí. Lo recomendable es, nosotros tenemos un cuerpo ahí de técnicos que van a precisamente a hacer perillas en todos los lugares. Yo lo que recomiendo es escucharlos a ellos, escucharlos a ellos que no tienen compromiso, Perfecto. que no tienen presión ni tienen ningún tipo de interés en la situación, solamente determinar la verdad. Entonces, en función de lo que nos digan ellos, me parece que ahí es donde tenemos que tomar las decisiones. Sí. ¿Bárbara? Estamos totalmente de acuerdo. Incluso estamos esperando que alguien neutral. Necesitamos algo neutral porque si la constructora te dice todo está bien, el gobierno de la ciudad te dice tiene filtraciones de mantenimiento y el arquitecto de la UBA nos dijo fue que el riesgo era del patio, estamos así todos como a la expectativa constante. Ahora, Pero nosotros dormimos con maletas ¿Cómo hechas. es tu familia, Bárbara? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está integrada tu familia? Mi familia es, claro, mi abuela de 86 años, mi mamá de 67 años, mi nene de 13 años, mi esposo de 30 años, o sea, estamos todos ahí básicamente conformados por familia, Todos los universos de como edades. con riesgo incluso de que esto, lo que pasó el martes, escuchaste, Guillermo, ¿no? Sí, perfectamente. al centro Escuchaste, médico. Pero vos sabés que... Criatura, Sí. criatura, gente grande. mayor. O sea, Pero, Fer, te quiero decir algo, porque Bárbara nos dio un dato no menor, y digo, esto se podía haber evitado, y evidentemente sí, si tienen mail, correos electrónicos del año 2021, ¿por qué Sí, no les sí, dieron sí, pelota? ¿Por qué? perdón, Sí. perdón. Y pará, y ustedes están de alguna manera haciendo una descripción menor de lo que fueron los reclamos. Pues los reclamos eran de todo tenor y de todo color, donde en los distintos pisos entraba agua y no sabían por qué entraba agua, por ejemplo, en los distintos pisos. No sabían por qué las fosas de los ascensores estaban llenas de agua, llenas. Es Entonces, que sin ir muy toda lejos, esta algo gente- tan elemental, claro, nos pasó que ahora con la tormenta se brotaba el agua por los departamentos del primer piso porque los caños de salida de desagote no tenían salida a la calle. ¿Cómo terminás un caño en el medio del edificio? Doctor, es terrorífico el informe Eso que da es una la locura. UBA sobre esta situación, pero el informe de la UBA no da cuenta de toda la estructura del edificio entero. ¿Existe la posibilidad de que algunos de los edificios que forman el complejo tengan que ser demolidos? ¿A mí o al ingeniero? le No, preguntas? usted entiendo que tiene el equipo trabajando Mirá, ahí. yo te digo algo, obviamente estamos esperando los informes técnicos, pero donde cualquier situación que ponga en riesgo a una sola persona de cualquier complejo y de cualquier lugar, y sí, mirá, la decisión tiene que ser tomada en ese sentido, si hay riesgo y hay peligro de derrumbe. Claro, O querés vivir lo que se vivió en Villa Gesell, o querés vivir lo que se vivió en diferentes lugares del mundo donde uno jamás piensa que va a pasar lo peor, pero lo peor puede pasar. Seguro. Hay que A ver, recordar, perdóname, Guille. le quiero preguntar al ingeniero Risetto. Ingeniero, a ver, en el caso de que haya que reconstruir el edificio, ¿qué se hace? ¿Una implosión y se vuelve a construir sobre el mismo lugar? ¿Qué se hace? A ver, bueno, hay muchas situaciones. La verdad que de todo lo que estaba escuchando, comentarios excelentes de todo el mundo, la verdad que no podría hablar un montón. Lo primero, desde lo que comentaba Fernando, que tiene que actuar los fiscales y todo, creo que tiene razón y tiene que actuar en conjunto los abogados, los fiscales y los técnicos. Lo que decía la vecina respecto de la UBA, lo que recomendó de sacar la tierra a mano, por supuesto que eso es razonable porque obviamente un jardín no está previsto para soportar la carga de una máquina. Y Claro. lo que se está haciendo es sacar el peso, que lo que va a hacer Sentido es común. aliviar Sentido la común. Debería. ir acompañado soportar una de máquina. esa losa. Ya tenía una deformación que dice una panza, y se lo advertía antes, y hacer un apuntalamiento preventivo por debajo. Porque no sea cosa que se esté trabajando, Guille. aunque sea a mano, por encima, Sí. y se derrumbe. la A ver, cosa. ingeniero, sí, nos está llamando Diego Cañete del lugar. ¿Qué pasa, Diego? Va a mostrar algo, me parece. Sí, no, lo que quería decir acerca de lo que están relatando,
miren si serán espejos, ¿no? Un edificio o un sector al otro, que la panza que se produjo acá en este sector es el mismo lugar donde... El mismo. ¿Se acuerdan en la imagen del edificio el otro? Que era un socavón abajo del edificio. Es que el socavón está abajo del edificio. Es el mismo lugar. Ahí donde está caminando, yo le diría a los chicos, no se acerquen mucho por las dudas, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Te puedes ir parar? ¿Te puedes hundir? Pared, ¿no? ¿Uno se puede hundir ahí, ingeniero? ¿Y si pega un salto? No, a ver, claro. Primero lo que pasa es que habría que chequearlo muy bien. Primero, uno puede tener esa deformación por sobrecargas, fallas constructivas, pero también si hay deformaciones, que podrían ser deformaciones constructivas por seguimiento de los encofrados. Por eso yo decía que esas panzas, producidas por sobrecargas o por deficiencias, van acompañadas de fisuras. Por eso con un ojo técnico se puede dar cuenta si eso es grave o no en primera instancia. Y después voy a la pregunta que me hiciste, que pobre, te la demoré en la respuesta, es respecto de si se puede rehabilitar y si hay que implosionarlo o hacer como se hace en Las Vegas cuando hace un edificio, un hotel nuevo, no por temas constructivos, sino por otro tipo de temas económicos. Claro. El edificio se puede rehabilitar. Sí. Se puede rehabilitar en forma relativamente rápida, haciendo previamente los estudios que correspondan, los cálculos de refuerzos, etcétera. Y, por ejemplo, digo algo sencillo, puedo reforzar con elementos metálicos, perfiles laminados, con elementos de hierro que rápidamente entran en carga. Refuerzan la estructura, losas, vigas, si las hubiera, columnas, y rápidamente, ni bien se colocan, ya están resistiendo. A ver, esa es una ingeniero, Estamos hablando de lo que recomendó al principio, habló del apuntalamiento, ingeniero. El apuntalamiento es una cuestión distinta. El apuntalamiento es un elemento transitorio, es transitorio para o prever un derrumbe o para ejecutar los trabajos con seguridad, previendo de que pueda haber un derrumbe mientras se hagan los trabajos. ¿Qué es lo que ingeniero, teniendo en cuenta que este consorcio, digamos, todo esto armado es la estructura más grande, digamos, del plan Procrear realizado en la ciudad de Buenos Aires, porque estamos hablando de aproximadamente 2.400 unidades repartidas en 4 edificios. Lo que le pregunto es lo siguiente, yo explicaba anteriormente que esto se construyó en una zona que se llamaba zona de los Corrales. Esa zona de los Corrales, abajo, estaba demostrado que había napas y que obviamente esas napas podían generar corrosión en todo lo que tiene que ver la estructura edilicia de las vigas hacia arriba. Le pregunto, ¿puede existir esa posibilidad que se haya construido ese edificio en un lugar que no se podía construir? No. Yo comentaba al principio que previamente a la construcción se hace un estudio de suelos. El estudio de suelos contempla los análisis resistentes del suelo y los análisis físicos y químicos, inclusive del agua que está en las napas. El agua que está en las napas ocupa los vacíos de suelo que hay y no necesariamente hacen que se reduzca la resistencia de ese terreno. Ahora, cuando yo dije se analiza el químico, el contenido químico del agua, es porque hay aguas en napas que pueden afectar por corrosión a las estructuras. ¿Y por qué hay corrosión en las vigas de las cocheras de abajo, digamos? ¿Por qué es esa corrosión entonces? Pero eso no está en contacto con el suelo. Esas están sobre la cochera, sobre el espacio vacío. Son dos cosas distintas. En el caso del suelo, es más, cuando uno hace una construcción, uno va a analizar el grado de agresividad del agua, porque nosotros tenemos estructura de hormigón en el mar, donde el ambiente marino es absolutamente corrosivo, pero uno va a analizar que el recubrimiento que tienen que tener las armaduras con el mismo hormigón va a tener que tener un espesor determinado mínimo que impida que ingrese el agua y el corro del hierro. Claro. En este caso... nosotros lo que estamos sospechando, ingeniero, es que hubo errores de cálculo, hubo un mal desempeño de quienes tenían a su cargo ese tipo de funciones, o en su caso también no descartamos la corrupción, no descartamos nada.
Ajá. A ver, por supuesto que no hay que descartar nada. Ahora, el error de cálculo se verifica tranquilamente porque en el Logrón Nacional es obligación presentar un cálculo de estructuras. Entonces se presenta el cálculo y se está. Es raro que haya una deficiencia en el cálculo. Pero si usted no puso los materiales que tenía que poner, por ejemplo... ¿Corrupción? Sí, pero y puso materiales que no eran los adecuados y eran más baratos. La cantidad, como dijo el ingeniero, el espesor del hormigón, la cantidad de ese es un error material de construcción. metálico. Ahora, en ese tipo de situaciones está obviamente la empresa constructora que es responsable, pero también está el director de obra. El director de obra debió haber verificado que los materiales que ingresaban eran los que correspondían, que se colocaban en los lugares adecuados. Las empresas hormigoneras entregan un camión con un remito que dice la característica resistente del hormigón. O sea, esos son los registros. A ver, ingeniero, ¿me permite? Fernando, ¿vos lo decís basado en antecedentes? Lo digo basado en la trayectoria lamentable que tienen algunas circunstancias en nuestro país. Y cómo es la obra pública y cómo es en general el desempeño de una parte de nuestra lamentable historia. Sí. O sea, no puedo descartar nada. Puedo descartar que aquí, no sé, en vez de utilizar el mejor material contratado, utilizaron el peor, que era más barato. Y mira, ya hemos visto infinidad de situaciones así. Sí, si querés sí. Me gustaría consultarle al ingeniero. Sin duda que la corrupción mata, sin ninguna duda. Sí, obvio. Pero bueno, obvio. hay que, a ver... la tragedia de 11, bueno, si nos ponemos a enumerar, terminamos a las 12. Pero ingeniero, teniendo en cuenta que la cercanía que tiene el estadio de Huracán autopistas, también... caminos, o sea, lo que hemos visto, caminos, ya directamente no que se usaban determinada calidad de materiales, de caminos que no se hacían, Guillermo. Exacto, sí, tal cual, que terminaban en la nada. ¿Qué me va a decir? Complementando un poquito ese tema antes de la otra pregunta que ibas a hacer vos. Sí, te iba a consultar porque teniendo en cuenta la cercanía que tiene el estadio de Huracán, entendemos por supuesto que no es lo importante en este momento ahora, sin dudas, pero esto puede llegar a implicar que a futuro usted, de su mirada, el estadio de Huracán no pueda recibir público por una gran cantidad de tiempo, porque evidentemente está en un terreno muy cercano y la zona o está sensible o hay algo que está sucediendo ahora. ¿Usted qué recomendaría como ingeniero? Sé que mañana sale un informe de Defensa Civil y en base a eso se va a saber si se juega el partido el jueves con público, sin público, pero la recomendación ¿cuál sería? Déjame decirle algo al ingeniero antes. Los vecinos, cada vez que había algún tipo de evento social donde se utilizaban las instalaciones del Club Huracán, sentían la gran repercusión de lo que era cualquier movimiento en la cancha, lo sentían directamente en el propio edificio, ¿no? Sí, está claro que había antecedentes, que ya, digamos, sin quererlo... Quiero comentarle eso al ingeniero para más que nada, para que si eso tiene incidencia, no tiene incidencia, es importante o no importante. A ver, yo le comento las dos cosas. Primero voy a terminar con el anterior respecto de los materiales utilizados, que eso es importante, me parece a mí. Uno puede tranquilamente extraer muestras de hormigón, muestras de hierro y llevarlas a analizar para saber si esos materiales se condicen con los materiales que se han propuesto en el cálculo de estructura. Punto. Con eso se puede saber y se identifica. Voy a la otra respuesta que hiciste, pregunta que hiciste y que un poco lo había aclarado yo antes cuando empezamos las conversaciones con Fernando también. La había escuchado. Y es que imagínense que si esto sucediera en todos los estadios de fútbol que tenemos en la ciudad, en el medio de la ciudad, en la boca, donde los terrenos son limos y son terrenos muy flojos y tenemos construcciones absolutamente lábiles, imagínense que se estarían cayendo todas las construcciones. La realidad, como les había comentado, que el estudio hecho de vibración en la cancha de River, donde se sentían los pisos altos, era muy inferior, no tenía incidencia alguna en una estructura bien ejecutada. Sí, obviamente las vibraciones y la música, los ruidos se transmiten por el aire y se sienten en las vibraciones de la carpintería, de los ruidos, pero no debería afectar, no afecta a una estructura bien ejecutada. Y el factor climatológico, había cuenta de que ahora tenemos estos fenómenos llamados ciclogénesis, que llueve muchísimo en poco tiempo. ¿El agua es perjudicial para este terreno?
A ver, no, para el terreno no, porque el terreno, fíjense que está, la superficie que tenemos nosotros absorbente en las ciudades es muy baja, es muy baja, porque tenemos muchas construcciones. Sí, obviamente afecta a que antes el cálculo de los desagües estaba hecho para unas precipitaciones determinadas y ahora la tenemos en mucho menos tiempo y en mucho más intensidad y caudal. Seguro. Entonces puede ser que los desagües no den abasto y eso produzca algunos otros problemas, pero no. El viento está considerado en las secciones horizontales de cálculo. El sismo, si bien esta es una zona sísmica cero, que se supone que en el sismo podría estar considerado en los cálculos de estructuras. Ingeniero, sí, escucho. No, quería agradecerle su tiempo y su aporte valioso para entender un poquito más. Muchísimas gracias. Por favor, saludo a todos y al aporte de Fernando también y ustedes con las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Fernando, también, gracias a vos, preguntarte por último, a ver, ¿cuándo vas a juntarte otra vez con los damnificados? ¿En qué está la cosa? Armamos un equipo que está atento a todo tipo de reunión y seguramente tal vez las reuniones yo en función de algunas actividades que justito tengo en este momento, las demoro personalmente, las voy a hacer cada una semana, pero no así un equipo del estudio que está ahí atento a todas las necesidades de la gente. Por lo menos tratamos, pues es mucha gente realmente, Guille. Sin duda, sí nos da mucha pena. Y gracias, Fernando, siempre por estar Muchas en gracias. nuestro programa. Esto le hace muy bien, te aclaro. Cada vez que escuchan que se habla los vecinos de este tema, se sienten por lo menos no olvidados y un poco contenidos. Ese es el objetivo. Te mando un gran abrazo, Fernando. Muchas gracias. Saludos a la familia. Muchas gracias. Perdón, nos quedamos recorriendo la zona. A ver, Diego, seguís con Bárbara. Estas imágenes las tomó el móvil, que la verdad que dan miedo, porque el parche, el agua, todo, la corrosión, implica que, podemos tener otro derrumbe en cualquier momento. Cada cosa que ustedes mencionaban y charlaban con el ingeniero y con Fernando Burlando, Bárbara sentía con la cabeza. Preocupación por el partido este jueves con River aquí en el Estadio Ducó con Huracán. Preocupación porque el 3 y 4 de abril, los primeros días de abril, toca La Renga acá en el Estadio de Huracán. Y dice que siempre sentían la vibración en la ventana. En su oportunidad también se hicieron denuncias en este tema, que estaba en disyuntiva si era responsabilidad del Huracán o era responsabilidad de la constructora, porque hubo rajaduras, se cayeron TVs, o sea, el movimiento era bastante pronunciado. Sí, a ver, acabamos de hablar con un ingeniero que nos dijo que es peor un recital, lo que provoca como vibración, que el salto de la gente en la tribuna y en la platea. Ambos. Es que en ambas situaciones, cuando la gente obviamente se emociona, empieza a brincar, imagínate la cantidad de personas que puedan hacer que se muevan todos los edificios que están a la redonda. Porque se siente todo. No me quiero imaginar cómo están los del sector 6 que están justo enfrente de ellos. Sí, seguro. Me parece yo tuve la oportunidad de charlar con el sector 8. La gente del sector 8 también están preocupados porque están en la misma situación. No es solamente el sector 1 y 2. Hay otros sectores, otras manzanas que están con la misma situación de filtraciones, que les entra el agua. Esto se convierte en un piletón, ¿no es así? Cuando llueve mucho. Justo les acabo de mostrar una foto de que esto es una pileta gigante cada vez que llueve. Cuando llueve, esto es básicamente un estado de emergencia para nosotros. Bajamos entre los vecinos y llamamos a los profesionales para desagotar. Porque hay un miedo imperante todo el tiempo que esto pueda irse abajo y nosotros acá no tengamos cómo salir. Y es un informe que está construido con la pendiente inversa, que en vez de ir para el desagüe, va para el otro lado y queda piletón. Y eso es lo que está haciendo que empiece a bajarse cada vez más y que colapse. Esto claramente no va a haber una solución sencilla. Acá hay una solución, ahí estamos viendo las imágenes. Se hace un piletón, ahí estás viendo, se hace una pileta y eso es lo que le da el peso a la estructura del jardín que está doblando la losa prácticamente. Es una locura, Guille, es una locura. Y lo venían avisando, Bárbara. Inclusive estamos con cierta altura, ¿no? Porque está mucho más arriba de lo que es la calle, ¿no? Esta cantidad de tierra, que decían que inclusive esta cantidad de tierra no podría estar con la losa que hay acá. Claro, eso fue una de las observaciones que nos hicieron inicialmente, porque han venido 2, 3 arquitectos a hacer inspección ocular y todos coinciden en que la cantidad de tierra que es no corresponde según el espesor de la losa y que deberíamos apuntalar inmediatamente.
Sí. Quiero aprovechar la oportunidad para denunciar que desde el martes pasado estamos esperando el estudio estructural por parte de ECOSUD y a la fecha nos tienen mañana vienen, mañana vamos, mañana apuntalamos y todavía no hemos tenido respuesta alguna. Están con el otro. Muchas gracias, Bárbara. Ojalá que las respuestas lleguen prontamente. Gracias a ustedes. Las preguntas llegaron hace 5 años y las preocupaciones. Evidentemente alguien hizo las cosas muy mal, porque este es un proyecto del Estado donde interviene una constructora privada, así que se tienen que hacer cargo los dos, no borrarse. Diego, bueno, nos quedamos allí, si podemos volvemos sobre el final del programa, dale. Dale, seguimos trabajando, gracias. Un abrazo, hasta luego. Se nos fue el programa realmente, pero creo que vale la preocupación de los vecinos. Como te digo siempre, el objetivo nuestro, más allá de informarte lo que pasa acá en el mundo, es ser un nexo entre aquel que tiene un problema y el que tiene la posibilidad de poder solucionarlo y además de descubrir o indagar o ir por aquel que se quiere borrar. No, esa es una tarea periodística que hacemos en conjunto con aquellos que representan a los damnificados. En este caso es el doctor Burlando, pero puede ser cualquier otro. Así que vamos a seguir con el tema, aunque le moleste a algunos. Tenemos preparados títulos, cosas importantes que también están ocurriendo, lo que está pasando en el día de hoy. Bueno, con referencia a la causa de la Asociación del Fútbol Argentino, van a seguir las indagatorias esta semana. Van a declarar, entre otros, bueno, los más importantes, los protagonistas, que son el Chiquitapia y Tobillino, ¿no? Exactamente, el día jueves declara Claudio Chiquitapia y también Tobillino por esta causa, obviamente, que Guille hay que decir que es la causa más importante, que es la que presenta Arca, que es, de alguna manera, que tiene que ver con los aportes que tendría que haber hecho la AFA por aproximadamente 19.000 millones de pesos y que no los hizo ni en tiempo ni en forma. Claro, hoy declara el ex presidente de Racing, Víctor Blanco. Hoy declara Víctor Blanco. Bien, nuestro segundo título tiene que ver con declaraciones del presidente Javier Milei en una nota que hizo en un canal colega en La Nación Más. Entre otros títulos que dejó, bueno, no estoy dispuesto a que me lleven puesto, el riesgo país proyectado al 2027 estará en 200 puntos. En instante vamos a repasar fragmentariamente lo más importante que dijo el presidente Javier Milei hoy en la ciudad de Nueva York por la semana de la Argentina allí, ¿no? Exactamente, lo que se hace es el Argentina Week, comienza hoy, mañana Milei va a exponer ante los principales banqueros del Wall Street. Allí va a estar Jimmy Dimon, que es el número 1 de JP Morgan en Nueva York. Y habrá que ver, Guille, cómo repercute esto en el mundo. Un mundo obviamente en conflicto donde hoy, volvemos a repetir, están en caídas todas las bolsas del mundo. El precio internacional del petróleo llegó a los $125 el barril, ahora está estabilizado en los 100. Pero la noticia en la República Argentina es que aumentó el precio de la nafta y del gasoil. Bueno, inexorablemente. A ver, volviendo al tema de la AFA, el presidente Javier Milei también dijo que es falso que el flamante ministro de Justicia, Maíquez, esté allí para salvar la situación de Tapia y Tobillino. Pero bueno, dejó muchos títulos. A ver, vamos a comenzar a repasar. Vamos por el primero. Le voy a hacer la lectura de la designación del nuevo ministro de Justicia, Maíquez. Le voy a hacer la lectura completa que hace la oposición, los críticos y los analistas. El presidente puso a Maíquez, directamente va a salvar a Tapia y a Tobillino. Falso. Desde que yo era candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y usted puede ver todo mi trayecto, yo creo en la independencia de la justicia. Y no me como ninguna operación berreta de nadie. Es decir, Maíquez es una persona con mucha experiencia, con mucho trabajo en la función pública, en la justicia. O sea, es alguien que entiende y está en condiciones de hacer frente a un ministerio tan importante como el Ministerio de Justicia. Y como toda persona pública, sufre operaciones donde lo acusan falsamente de tener vínculos con la AFA, los cuales es falso y no los tiene. Pero si estaba nombrado en la universidad. Está bien, pero bueno. Su hermano es parte del Tribunal de Ética. Está bien, digamos, pero su padre camarista, perdón, presidente. Yo le digo todo lo que dice la oposición. Su padre camarista. Dicen que fue a festejar el cumpleaños a la quinta que le pertenecería a Tobillino. No es mucha casualidad, dice la gente, dice la oposición. No me importa, digo, son todas cosas, digamos, de operaciones. Digamos, yo, ¿sabe qué? Juzgo a la gente por sus hechos.
O sea, no por lo que parece, con cosas que tienen construcciones verosímiles, ¿sí? Entonces uno dijo, no, hechos. Y me consta que él no tiene. ¿Y por qué lo eligió? Porque sabe manejar el sistema. Porque sabe cómo funciona el sistema. Sabe, digamos ¿dónde están los botones? Conoce la dinámica del sector judicial para. Yo no, digamos, o sea, yo necesito que un ministro resuelva problemas, no que venga a aprender. En otra parte del reportaje, Luis Majul le pregunta respecto de la eterna idea que han tenido muchos presidentes, por caso, sobre todo en el kirchnerismo, de eternizarse en el poder, de ver cómo se reformula la Constitución Y lo que dice el presidente es, si yo estoy pensando en eso y no dejo gente que pueda sucederme con las mismas ideas, es porque fracasé. También habla de esto de que no me van a llevar puesto, como hicieron con el presidente Mauricio Macri. Bueno, más de Milei. Ellos empezaron a agredir y yo, digamos, o sea, yo no estoy dispuesto a que me lleven puesto. O sea, si usted me va a agredir, yo le voy a contestar. Y si tengo que llevármelo puesto, lo voy a hacer. Entonces, y eso es, o sea, yo al kirchnerismo no le regalo 1 milímetro. O sea, si me vienen a buscar, a mí me encuentran. A mí no me van a hacer lo que hicieron a Macri, que se lo llevaron puesto. A mí no me van a llevar puesto. Si me quieren venir a llevar puesto, me los voy a llevar puesto yo a ellos. Está bien. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Si usted, perdóneme que lo interrumpa, Luis. No. A ver, el punto es el siguiente. Acá las situaciones, ellos interrumpen, molestan, tratan de generar caos. Lo hacen tirando la piedra, escondiendo la mano, porque ellos saben que no el audio... Ni el audio ni las video. Imágenes están con ellos. Sin embargo, era tanto lo que hacían que hasta se escuchaba por el micrófono mío. ¿Ah, sí? Era un escándalo lo que hicieron. Bueno, después se viralizaron imágenes donde mostraron las barbaridades que hicieron. Entonces, usted no puede cederle 1 milímetro a esta gente. Pero la verdad es que yo no me voy a dejar pisotear por los que arruinaron a la Argentina, por delincuentes, ladrones, asesinos. Yo no me voy a dejar pisotear por esa gente. Bueno, de lo más importante que dijo el presidente, durante la semana vamos a seguir repasando sus declaraciones. Te voy a dar un consejo, linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo, no te la pierdas. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¿Querés proteger tus ahorros y ganar dinero? Invertí en oro. Star Joyas vende monedas y lingotes de oro 100% certificados. Tienen el mejor precio del mercado. Esto lo chequeé personalmente. Andá de mi parte, son mis amigos. Están en Recoleta, Avenida Alvear, 1551. Asesorate al 11 6868 6767. Mirá. ¿Querés comenzar a invertir en oro? Hoy es el momento. Star Joyas ofrece lingotes y monedas 24 quilates certificados desde cualquier punto del país. Avenida Alvear, 1551. Recoleta. Y también hay información de último momento de Gran Hermano, este fenómeno social que sigue gran parte del país porque hay grieta, hay gente que le dice, pará, Andrea, vas a dirigir 100 veces no debo, tenés que ser la directora en todo. ¿Cómo está, Flor? Hola, Guille, buen día. La verdad que se vivió una noche muy divertida ayer porque recrearon esta escena de 100 veces no debo. Y bueno, obviamente, Andrea terminó siendo la directora. ¿Y quién iba a ser si no? Si lo actuó hace años. Bueno, pero podés decir, pero no, bueno, le dejo el papel a otra persona. No, pero de hecho le dijeron, Andrea, ¿por qué tiene que dirigir? ¿Por qué tiene que estar en todo? ¿Tiene que ser el centro de la escena? Algunos ya la tienen montada. Ya no la bancan más adentro de la casa, o sea, afuera nos encanta Andrea del Boca, pero adentro de la casa trae muchas rigideces, ¿viste? Primero la cocina, ahora es la directora, elige todos los personajes. Es la gran hermana. Ella está siendo una protagonista de la casa. Sí, claro, falta que te llame al confesionario ella, ¿no? Y mira, la otra vez dieron un comunicado, lo leyó Andrea, ¿viste? Como que ya no está cayendo tan bien este protagonismo que tiene dentro de la casa. ¿Y quién se le va a parar de manos? Janina Silly. A ver, ¿quién está? Varios grupos. Emanuel, ayer lo vimos hablar bastante mal. Está Sol, que dijo, chicos, ¿ustedes le tienen miedo a Andrea del Boca? No la metieron a la placa. Es una planta realmente, Guille. Así que bueno, veremos cómo vienen estos días. Fue muy divertido, la verdad, ayer la recreación de 100 veces no debo. Sí. Y hoy te quiero contar también, Guille, que entra un jardinero a la casa. Un jardinero... un actor que va a ser de jardinero o un jardinero posta. Bueno, un actor, claramente. ¿Conocido?
No va a ser conocido, pero ¿qué pasa? ¿Viste que yo ¿Pero te que los conté- chicos van a creer que es jardinero? Es un jardinero. Ah, es... ¿Por qué? ¿Viste que te conté que hicieron placa planta esta semana? Sí. Hoy hay un eliminado Sí. y entra el jardinero a llevárselo. No me digas, al planta. A la plantita se lo te lleva. puedo decir. Me encanta. Y de paso le voy a decir a Andrea, amémonos mientras podamos. ¿Viste el chiste de... ¿Se entendió? No, ¿eh? Podar, vos lo entendiste. bueno. Ahí está. Gracias, chicos. Emulando a Capusotto, el programa que hacía acá. Dame la recreación un poquito de 100 veces no debo, que estuvo divertido, dale. A ver. No, pa, que no me gusta. Le da vergüenza. A mamita le da el pillito. Mamita le dio la teta. No. Ortotest. ¿Eh? Ortotest. Ortotest positivo. ¿Qué significa esto? Está embarazada. ¿Quién embarazada? ¿Embarazada? Fue sin querer, pa. Le llenaron la panza a mi hija. La preñaron bien preñada. ¡Le llenaron la cocina de humo! Una de las tantas frases que quedó para la historia del cine, ¿no? La verdad que estuvo De muy Brandoni buena la era. recreación. Me encantó, Guille. Estuvo muy interesante. ¿Te gustó este pedacito que vimos? Sí, es divertido. Viste, está Lolo Poggio, bueno, Daniela de Lucía que volvió a ingresar a la casa, Eduardo. Es Gustavo muy el gran Sardinha. hermano tradicional, ¿no? Hacer estas cosas. Sí, me gusta mucho. La verdad que fue muy divertido y aparte estaba buenísimo porque también hicieron una acción benéfica. Claro. Pusieron un alias y la gente podía como pagar una entrada por lo que estaba viendo en la televisión y eso ayudaba a la vendimia solidaria, que es algo muy Sí. importante también para el Gran Hermano, que está buenísimo que lo hagan. Sí, tal cual. Esa es una Igual parte- nada que ver con eso, nada que ver con lo que fue la película. ¿Por ¿no? qué no? Bueno, Carlos, ¿qué querés? Tan Mirá, susceptible que están a ver. ahí como en la en un película, laboratorio. mirá, ¿Qué pretendés? en la película tenés a Luis Brandoni. Dostoyevsky. Pará, pero yo que vi la película, o no sé si la vieron todos. Sí, pero obvio. Luis Brandoni, Norma Leandro, Federico Lupi. Pero, ¿para en serio que me querés comparar a los chicos? No, por eso ¿Los digo, actores? ni comparación. Tienen 4 días Olvi- aparte de entrenar. Sí, olvidate, son malos, olvidate. No son actores. Quedó el No, espíritu, son malos. El espíritu de Sáfora acá. No, son malos, no soy malo. Sí, está bien. Bueno, ¿algo más, Flor? Tenemos muchas cosas más. Dale, Así pero- que cuando vos quieras, Dale. nosotros entramos más en Gran Hermano. Dale, me encanta. Pero vamos a hablar de Franco Colapinto. Vamos a aprovechar la presencia de Agostina Escaldice. ¿Cómo estás, Agos? Bienvenida. Oh, gracias, un placer visitarlos. Buen Bueno. lunes. Bueno. Estamos felices porque volvió la Fórmula 1. Exactamente. Vamos a hablar de la muñeca de Colapinto en Australia y de que ya está en China. Dale. Así es. Bueno, Franco ya está en China porque la Fórmula 1 no para. Acá vemos imágenes de cómo fue recibido el piloto argentino, que tuvo un fin de semana, creo que positivo. A ver, creo que también esperábamos más del PIN, de la escudería en la que él corre, porque hubo cambios para esta temporada. No fue el mejor 2025 sin dudas. Esperábamos un arranque mejor. Terminó en el puesto 14, había largado en el puesto 16. Su compañero Pierre Gasly sumó puntos, terminó en el puesto 10, un punto para el PIN. Lo cierto que esta imagen, Guille, es la que va a quedar grabada porque fue la maniobra sin dudas de este fin de semana. Cómo lo pasa a Isaac Hadjar. Esto fue en la largada. Impresionante. De hecho, esta imagen generó que viste en la zona de pilotos cuando termina la carrera, Sí. que se juntan, por ejemplo, estaban Charles Leclerc, Russell y Kimi Antonelli. Bueno, cuando ellos estaban reunidos en la zona de pilotos, los tres hicieron un gesto de asombro porque no podían creer O sea, lo que estaban viendo. ponderando positivamente la maniobra de Colapinto que no se ve habitualmente. Porque muchos dicen, si Colapinto tuviese un auto un poquito mejor todavía, no lo para nadie. Sí, bueno, eso demuestra la muñeca que tiene el piloto, sin dudas, ¿no? Porque fue milimétrico, realmente. Si Ahí está, uno mirá. analiza un poco la acción, no tenía, aparte, bueno, esto fue en la largada, no tenía espacio, fue una milésima de segundo también, totalmente milimétrico lo que hizo Franco Colapinto, porque si no, se iba contra el muro y obviamente no hubiera podido seguir avanzando. Bueno, también hubo una acción en la previa que lo termina sancionando a Franco, por eso tuvo 10 segundos de penalización. Se llama Stop and Go. Bueno, vamos a explicarlo de una Sí. manera sencilla.
cuando los pilotos están por largar, en el cajón de largada, no hay algunos procedimientos que no se pueden llevar a cabo. Uno de los mecánicos de Franco le toca el auto, claro, acá lo vemos, y esto termina siendo penalizado. Esto no se puede hacer. ¿Siempre le juega en contra a la gente que está en el equipo? Y, viste, hay como bronca con eso porque el año pasado, ¿te acordás lo que había sido con el cambio de neumáticos, el tiempo? Bueno, esto termina perjudicando a Franco. ¿Qué pasó? ¿Le sumaron segundos? Le sumaron 10 segundos. En el stop and go tiene que entrar a la zona de boxes, quedarse 10 segundos el auto parado sin que nadie lo toque y después salir a una velocidad mínima, con lo cual lo termina perjudicando. ¿Sí? Ahora, con esos 10, si no le hubiese sacado esos 10 segundos, probablemente, no te digo si hubiese sumado puntos, pero hubiese terminado mejor. Sí, yo creo que sí, hizo una buena carrera, me parece que en términos generales fue bueno lo de Franco, esto recién arranca, la temporada es larga, como decíamos, hubo muchos cambios aerodinámicos en los autos para esta temporada y lo veo con confianza, es su primera temporada además como piloto titular en Alpine. No, seguro, seguro. Bueno, ahora le depara China. China, Vamos a ver qué pasa. Sí. ¿Qué tal es el circuito? ¿Qué se sabe? No, es un circuito técnico también, ¿no? China, Franco lo conoce, sabe lo que es correr allí, pero bueno, obviamente que la cuestión del jet lag es importante, por eso rápidamente dejó Australia y se fue y llegó en la jornada de ayer, así que a seguir trabajando también con el tema del auto, ¿no? Me parece que con estas cuestiones que están del tema del equilibrio, los temas técnicos que son muy importantes, así que yo le tengo fe a Franco para esta temporada. Pero bueno, el equipo le pidió disculpas por lo que pasó en el día de ayer, porque estaba en condiciones para poder avanzar un poquito más. Pero ya es tarde, ya está. Y ya está. Ya le metieron la pata. Gracias, Sago. Un placer. ¿Sabías que Sport Club ya cuenta con más de 900 sedes en todo el país? Si estás pensando en potenciar tu bienestar, elegí Sport Club, máquinas de última generación, deportes al aire libre, plataforma online de nutrición, piletas y más de 10.000 beneficios exclusivos. Ingresa a www.sportclub.com.ar y asociate ahora. Mirá. Asociate y empezá a entrenar hoy. Sport Club. Potenciamos tu bienestar. Quiero que me tomes por imprudente. Bueno, son las 11:54. En un ratito te vamos a contar qué está pasando con la comida. ¿Quién está cocinando en Gran Hermano? Flor nos dice, se va a armar un lío. Ya se armó, bueno, ¿Ya se armó? Ya se armó un quilombito hermoso. Ahora nos lo contás. El verano se comparte en casa, con familia, con amigos y para cada momento Canchi acompaña con productos pensados para disfrutar más el día a día. Este verano, sumate a la ola Canchi. Canchi, este verano con vos, Canchi, lo tienen para vos en Canchi, tienen la solución, tienen todo lo que estás buscando este verano. El producto del verano, el producto estrella, fíjate que bueno que está, Corata, acá tenés el mate, tenés la bombilla en el costadito, donde está la manija, para calentar el agua, enchufás, vos ponés aquí a la temperatura que lo querés calentar, antes que nada desenroscás, una vez que calentó volvés a poner la rosca y tenés el pico vertedor y función completa, te servís los mates más ricos. Gracias, Canchi, por acompañarnos, ahí está, todos los días. Bueno, ¿qué pasa? Algo que es muy importante, comer, si no comés no sobrevivís, menos en la casa de Gran Hermano. Hasta lo que nosotros sabíamos, Flor, la patrona, la jefa era Andrea del Boca, la que cocinaba todo. ¿Pero hay problemas ya con la comida? Hay problemas, Guille, y encima fue por un pedacito de carne. Se pelean por 3 empanadas. Vos dirás, qué tontos. Bueno, esto trae conflictos en la casa porque vos no te olvides que no hay música, no hay celular, no tenés tu contención. ¿Por qué no hay música? Contame esa. Porque cuando vos estabas en la casa, había música. No, hay música cuando, no sé, se genera algún grito desde afuera o tenés música en la fiesta de los viernes, pero vos durante el día no es que estás con música, vivo, alegre, no, la idea es que vos hagas estrategias, estés hablando, juegues con el público, O sea, que uno se muestre. Que no boludees con la música, sino que te pongas que no te la pases cantando. En con Gran Hermano. ¿Sabés que es algo muy loco que te pasa dentro de la casa? Te olvidás las letras de las canciones. ¿Sí? Te olvidás las letras de las canciones al pasar de los días. Mirá. Es muy loco, es para estudiar esa parte. Pero me gustaría mostrarte el tape donde se pelean por un pedacito de carne, Guille. Obvio. Se puede poner todo. Me gusta más. Pero traten de dejarla a los que no están un poco. Le dejás los platitos armados. Che, déjenle a los otros, por favor. Eso, pues, ¿se sirvo? Si no, después quedamos todos como el culo. ¿Dónde está la comidita? No tengo idea.
No, estas cosas que sepas que no son. Yo sabía que iba a pasar. No, amiga, no, pero en serio. Les redijimos que nos guardaran comida a nosotros. No, pero para no fue eso. No puede ser que guardaron tan poca comida. Uno de los chicos se sirvió y dijeron, este sobra, pero porque no estabas vos. Porque no estabas, este era tuyo. Te pido disculpas. No, yo solo estoy en shock. Por no tenerte cuenta. Sí, re triste. No, perdón, pero no es que es triste, porque me hubiera pasado. ¿Qué iba a pasar? Luego fui al baño a hacer pipí, me estaba haciendo pipí nada más. Yo sabía que no podía esperar 5 minutos. Este miércoles está lleno, amiga. Está muy rico. La cabuta está muy rica, está llena. No, es que la verdad es que el error fue mío por ir al baño. Son 10 personas en la mesa, boludo. 10 personas en la mesa. Pero estaba en el baño, había filas, se estaba bañando Martín. 10 personas en la mesa, boludo. Y quedo yo como una perra que le quitó la comida a Daniela. No, al revés. Sí, no, boludo. Que lo sepas que el problema fue. Viendo como el hoyo. Yo me tendría, no le quité la comida a Daniela, no, chicos. Cero. No le quité la comida a Daniela, no es así. No. Chicos, ¿quién dijo eso? Pero estamos volteando a ver como que estoy haciendo. Estamos volteando porque te vimos llorar y yo sé qué te pasó, nada más. Nada, me quedé como en shock. No es culpa de Daniela, un montón de gente estaban. En un segundo que yo estuve en el baño, mi plato fue asignado a otra persona porque alguien asumió que eso sobraba. Son 10 personas. Sí, pero somos todos unos boludos. Literal, somos todos unos boludos con hambre. Cada quien está en la suya, excepto nosotros que estamos trabajando por el presupuesto semanal. Cuando tengo hambre, no puedo pensar. Son imbéciles todos, sin excepción, para dejarme mal parada. Eso es lo que están esperando. No les voy a dar el gusto. Yo lloré por comida, bueno, te lo esperás. O sea, la gorda está teniendo un shock emocional, pero que Miss Venezuela llore por un plato de comida, haga el escándalo que hizo, que al fin y al cabo comió. No comes más que eso, Miss Venezuela. No mientas. No le mientas a la gorda de comida. ¿Qué pica que hay ahí? A ver, pero te pregunto, Flor, ¿son tan justitas las porciones de comida? Claro, ¿qué pasó? Es así, ¿viste cuando, no sé, ellos que son 27 hoy en la casa, hacen 27 platos? Sí. ¿Qué pasó? Cintia se fue al baño en ese momento, todos se agarraron su platito y quién alguien se dijo, le choreó? esto sobró. ¿Se vio eso? No, en realidad Daniela terminó comiendo, ¿viste Daniela de Lucía que entró estos días? Estaba comiendo ese plato que en realidad no es que se lo choreó a alguien, no estaba el plato de ella, no la contabilizaron. En la casa lo que empieza a pasar es que muchos se olvidan, ese egoísmo, ¿viste? Que existe en la vida diaria. Hay muchas veces que en la casa no existe empatía. No, y además es que pasa, Flor, ya cualquier cosa es un disparador de llanto. Acordate de Brian Sarmiento llorando porque le ponían comino, ¿era? Por el comino, tal cual. Esta que no tenía el pedazo de carne, qué sé yo. Bueno, son las cuestiones de este laboratorio que se llama Gran Hermano, uno de los programas más vistos. Agostina Scalise, gracias por haber venido a gracias por la invitación. Un gusto. Muchísimas gracias. Mañana volverá ya el señor Gustavo Kufner. Gracias, querido equipo. Gracias a la gente detrás de cámara. Si esto le gustó, mañana a las 10 de la mañana estamos aquí por la TV Pública. Chau. Por más que ya conozco un poco, quiero más de ti. Hagámonos de